Desde su origen, el Estado ha sido una maquinaria de dominación, un poder que se impone sobre los individuos en nombre del orden. Mikhail Bakunin, en esta obra fundamental, desvela su verdadera esencia: la conquista, la guerra y la opresión. No importa su forma, ya sea monarquía, democracia o socialismo, su naturaleza sigue siendo la misma: someter para perpetuarse. Pero el Estado no actúa solo. Religión, moral política y autoridad se entrelazan para legitimar su dominio. Bakunin nos invita a cuestionar esta estructura, a entender que la verdadera libertad solo es posible más allá de sus límites. Este audiolibro es un viaje al corazón del poder. ¿Es el Estado inevitable? ¿O podemos imaginar un mundo sin él? Descúbrelo en esta exploración profunda del pensamiento anarquista. Capítulo 1. El origen del Estado. Conquista y dominación. La historia del mundo es la historia de la dominación. No hay tierra sobre la que no haya caído la sombra del poder, ni pueblo que no haya sentido sobre su espalda el peso de un cetro, de una espada, de un decreto. El Estado, ese coloso implacable, no nació de la paz ni del acuerdo entre iguales, sino de la guerra, de la violencia, de la imposición de unos pocos sobre la multitud. No hay pacto en su origen, no hay contrato social que justifique su existencia. No fueron hombres libres quienes se reunieron bajo el cielo estrellado para acordar la creación de un poder superior que les brindara seguridad. No, su historia no es la de la razón, sino la de la fuerza. El Estado se alzó sobre los cuerpos vencidos en la batalla, sobre los escombros de aldeas incendiadas, sobre los lamentos de los pueblos sometidos. En cada frontera, en cada ley, en cada símbolo patrio, hay sangre que clama desde el pasado. El hombre, al principio, era libre. No conocía más ley que la de la naturaleza, más deber que el dictado de su conciencia, más territorio que aquel donde sus pasos lo llevaban. Pero entonces llegó la conquista. Llegaron los guerreros, envueltos en el humo de sus incendios, marchando sobre la ceniza de los hogares que redujeron a polvo. Vinieron con sus lanzas y sus normas, con su disciplina y su espada. Y los hombres que antes fueron libres se convirtieron en súbditos. Así nació el Estado. No de la necesidad, como afirmaron los filósofos del poder, sino de la avidez de unos pocos por doblegar a los muchos. No de la razón, sino del instinto de dominación que todo poder lleva en su esencia. Lo que comenzó como un acto de fuerza debía perpetuarse en el tiempo. Y entonces, el conquistador, convertido en gobernante, se encontró ante el mayor de los desafíos: cómo transformar el sometimiento en obediencia. Cómo hacer que el esclavo acepte sus cadenas sin rebelarse. La respuesta fue la institución. Con el paso de los siglos, la tiranía dejó de blandir el látigo y vistió el ropaje de la ley. Lo que antes era opresión manifiesta se convirtió en derecho sagrado. Lo que antes era una simple imposición de la espada se transformó en la moral de la patria, en la grandeza del Estado, en el deber del ciudadano. La fuerza bruta dio paso al engaño. Ya no era necesario un ejército en cada esquina, porque el Estado había entrado en los corazones y en las mentes. Los vencidos aprendieron a amar su yugo. La esclavitud tomó nombres más amables: civismo, lealtad, identidad nacional. La obediencia se enseñó en las escuelas, se predicó desde los púlpitos, se exaltó en los cantos. Y así, el Estado, que nació de la conquista, se perpetuó en la conciencia colectiva. Pero su hambre nunca quedó saciada. Porque el Estado no solo busca gobernar, sino expandirse, crecer, absorber todo a su paso. En su esencia está la guerra, porque no puede existir sin enemigos. Si no los encuentra fuera de sus fronteras, los creará dentro de ellas. Siempre habrá un otro al que temer, una amenaza que justifique su existencia, una causa que haga necesaria la lealtad de los súbditos. Y en medio de esta maquinaria implacable, ¿qué queda del individuo? Su voluntad es sacrificada en el altar de la nación. Su libertad, fragmentada por leyes y burocracias. Sus sueños, reducidos a la obediencia. Pero aún hay quienes resisten, quienes miran más allá de las banderas y los himnos, quienes entienden que la verdadera moral no es la del Estado, sino la de la humanidad libre. Bakunin nos ofrece una advertencia y una esperanza. El Estado, con toda su fuerza, no es invulnerable. Ha caído antes y caerá de nuevo. Sus muros pueden parecer eternos, pero en cada generación surgen aquellos que los desafían, que los erosionan con el pensamiento, con la rebelión, con la lucha. Este es el principio del Estado, pero también su condena. Porque lo que nace de la imposición, tarde o temprano, se enfrenta a la voluntad de ser libre. Capítulo 2. El Estado como negación de la humanidad. Desde los albores de la civilización, la humanidad ha oscilado entre la libertad y la servidumbre, entre la voluntad de existir por sí misma y la imposición de un poder que la somete. Pero, ¿qué es el Estado sino la encarnación misma de esa negación?
¿Qué es su existencia sino una perpetua afrenta contra la esencia más pura del ser humano? El Estado no es una simple estructura política. No es un pacto, ni un acuerdo, ni un artificio neutro de organización. Es, en su naturaleza más íntima, un cáncer que devora la voluntad, una entidad que, para sostenerse, debe absorber la energía de los individuos, moldearlos, dirigirlos, reducirlos a piezas de una maquinaria que nunca les pertenece. Cada ley que proclama, cada institución que erige, cada himno que entona es un eco del mismo mensaje. Renuncia a ti mismo, entrégate a la causa, funde tu identidad en el todo. Pero ese todo no es más que la nada. Un vacío disfrazado de patria. Un despojo envuelto en promesas. En su afán de control, el Estado no tolera individualidades, no permite voluntades autónomas. Su existencia se edifica sobre la anulación de la espontaneidad humana, sobre la supresión de la creatividad, sobre la mutilación de todo aquello que no encaje en su rígido armazón de normas y decretos. El Estado y su hambre de uniformidad. Observa cómo el Estado no deja nada al azar. Su más grande temor es el caos, su más profundo pavor es el individuo que piensa por sí mismo, que actúa fuera de su control, que rechaza su abrazo sofocante. Así, desde la infancia, educa en la obediencia, enseña a caminar dentro de los márgenes, premia al sumiso y castiga al díscolo. La escuela, la familia, la iglesia, los tribunales, la prensa, todo se convierte en una red de engranajes diseñados para producir ciudadanos idénticos, previsibles, dóciles. No se busca el conocimiento, sino la disciplina. No se fomenta el pensamiento, sino la adhesión. No se celebra la diferencia, sino la conformidad. A través de la moral oficial, el Estado define lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo permitido y lo prohibido. No porque le importe la virtud, sino porque necesita ordenar, jerarquizar, dividir. Su moral no es la de la humanidad, sino la de la conveniencia. Todo lo que lo fortalece es elevado como noble. Todo lo que lo desafía es tachado de inmoral, peligroso, ilegal. La guerra como motor del Estado. Pero el Estado no se conforma con domesticar a sus súbditos. Necesita mantener viva la llama del miedo y del sacrificio. Sabe que una sociedad que no teme es una sociedad que no necesita ser gobernada. Por eso, la guerra es su alimento, su razón de ser, su justificación última. Un enemigo, un peligro, una amenaza externa o interna, siempre es necesario. Si no hay guerra, la inventa. Si no hay crisis, la provoca. Porque un pueblo en calma puede comenzar a preguntarse por qué necesita ser gobernado. Y eso, para el Estado, es el mayor de los riesgos. Así, bajo las banderas del honor y de la seguridad, envía a los hijos de la tierra a morir en campos de batalla lejanos, a derramar su sangre por intereses que no comprenden. Y cuando regresan, si es que regresan, no encuentran gloria, sino olvido. No encuentran patria, sino abandono. Porque el Estado solo los necesita mientras puedan sostener un fusil. Después, son desechables. El Estado contra la solidaridad humana. Pero la mayor traición del Estado no es solo la guerra, ni la explotación, ni la miseria. Es la negación de la humanidad misma. Es su empeño en dividir, en clasificar, en separar a los hombres con fronteras invisibles y odios heredados. Nos dice que somos ciudadanos antes que humanos. Nos enseña a mirar con recelo al extranjero, al vecino que habla otra lengua, al hermano que nació en otra orilla. Nos convence de que fuera de sus límites no hay comunidad posible, de que sin su amparo solo hay caos y barbarie. Pero, ¿acaso no es esa la mayor de las mentiras? El hombre no necesita del Estado para amar, para crear, para convivir. No necesita sus decretos para tender una mano al necesitado, para compartir el pan, para construir lazos que trascienden las banderas y los documentos. La verdadera solidaridad nace de la libre voluntad, de la empatía natural, de la conciencia de que todos compartimos el mismo destino. Pero el Estado teme esa unión espontánea. Porque un pueblo que se ayuda a sí mismo no necesita amos, no necesita leyes impuestas, no necesita estructuras ajenas a su voluntad. Un pueblo que se organiza sin él, lo convierte en innecesario. Y para el Estado, no hay peor crimen que su propia irrelevancia. ¿Es posible una humanidad sin Estado? Y entonces, llegamos a la pregunta inevitable. Si el Estado es la negación de la humanidad, ¿puede la humanidad existir sin el Estado? La respuesta no está en la historia, donde los imperios caen solo para dar paso a nuevos imperios, donde las revoluciones se hacen en su nombre y no en su contra. La respuesta está en el futuro, en la voluntad de los hombres de dejar de obedecer, de reconocer que su destino no puede ser decidido por otros, de comprender que la verdadera libertad no es la que se pide, sino la que se toma.
El Estado nos ha convencido de que su existencia es natural, inevitable, incuestionable. Pero Bakunin nos muestra que no es así. El Estado es una construcción artificial, un artificio que solo perdura mientras los hombres lo acepten. Si un día, simplemente, decidieran no seguir sus reglas, no obedecer sus órdenes, no alimentar su maquinaria, el Estado no podría sostenerse. Es difícil imaginar un mundo sin el porque ha estado con nosotros desde que la historia comenzó a escribirse. Pero tal vez la verdadera historia de la humanidad aún no ha comenzado. Tal vez lo que hemos conocido hasta ahora no sea más que una larga noche de opresión. Y quizás, en algún rincón del mañana, amanezca por fin el día en que el Estado sea solo un recuerdo, una sombra del pasado, un viejo espectro disipado por el viento de la libertad. Capítulo 3. Moral política vs moral humana. Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha intentado construir una brújula para distinguir el bien del mal, la virtud del vicio, la justicia de la opresión. En la intimidad de su ser, en el eco de su conciencia, ha encontrado una verdad sencilla y primigenia. La vida es sagrada. La libertad es un derecho, el respeto mutuo es la base de toda convivencia. Pero entonces aparece el Estado, ese titán sin rostro, y con su voz imponente impone una nueva moral, una que no nace del corazón humano sino del interés del poder. La moral política, la que sacrifica lo justo en nombre de la conveniencia, la que legitima la violencia cuando sirve al gobierno, la que convierte en virtud el crimen si se ejecuta bajo la bandera de la autoridad. Desde sus primeros días, la humanidad aprendió que matar, robar y someter eran actos viles, propios de quien ha perdido su humanidad. Pero el Estado, en su infinita astucia, transformó esos mismos actos en deberes, en glorias, en gestos patrióticos. Así, la guerra dejó de ser un acto de barbarie para convertirse en heroísmo, el saqueo dejó de ser un crimen para volverse conquista, la esclavitud dejó de ser una vergüenza para transformarse en orden. La moral del poder, un arte de la conveniencia. El Estado no es inmoral, sino que ha fabricado su propia moral, una que se ajusta a sus necesidades. No reconoce otro bien que su preservación, ni otro mal que aquello que amenaza su estabilidad. Cuando la desobediencia surge, la llama traición. Cuando un pueblo se rebela, lo acusa de sedición. Cuando una voz desafía su mandato, la silencia bajo el pretexto de la seguridad. Pero, ¿qué seguridad puede haber en un mundo donde la moral está sujeta a los caprichos de los gobernantes? Hoy, un acto es digno de elogios si favorece a la autoridad. Mañana, el mismo acto es condenado si amenaza su control. Todo cambia según el interés del poder, y la justicia se convierte en un títere de la política. Así, se castiga el robo del pobre que hurta un pedazo de pan para alimentar a su hijo, mientras se exalta al conquistador que despoja naciones enteras de sus riquezas. Se encarcela al hombre que desafía las leyes injustas, mientras se venera al déspota que las dicta. La moral del Estado no tiene principios, solo tiene estrategias. El sacrificio del individuo en el altar del Estado. Pero el mayor triunfo del poder no es solo crear una moral a su conveniencia, sino hacer que los oprimidos la acepten como propia. Desde la infancia, el individuo es educado en la devoción al orden, en la obediencia ciega a la ley, en la idea de que el sacrificio de su libertad es un deber sagrado. Se le enseña a admirar a los soldados que mueren por la patria, a venerar a los políticos que prometen protegerlo, a temer a los disidentes que osan cuestionar el equilibrio impuesto. Y así, generación tras generación, el hombre deja de preguntarse por qué debe obedecer, por qué debe renunciar a su voluntad, por qué debe aceptar un destino que no ha elegido. Se le convence de que su deber no es vivir libre, sino servir con honor. Pero honor y servidumbre son conceptos opuestos, y solo quien es libre puede comprender la verdadera moral, aquella que no necesita decretos ni sanciones para ser justa. La moral humana, un principio inmutable. Frente a la moral política, corrupta y voluble, existe otra moral, más antigua y más profunda. La moral humana. No la dicta un gobierno, no la impone una ley, no la modifica un decreto. Es la que surge de la empatía, de la solidaridad, de la comprensión de que todos los hombres son iguales y que nadie tiene derecho a subyugar a otro. La moral humana no depende de banderas ni de credos. No necesita la amenaza del castigo para ser respetada ni la promesa de una recompensa para ser cumplida. Es la que impulsa al hombre a ayudar al necesitado sin esperar nada a cambio, la que lo lleva a compartir su pan sin que se lo exija ninguna norma, la que lo guía hacia la justicia sin que un tribunal lo obligue. Pero el Estado teme esta moral. Porque un pueblo que actúa por sí mismo, que no necesita jueces para resolver sus conflictos ni policías para mantener la armonía, es un pueblo que ha dejado de ser esclavo. Y un pueblo que no es esclavo no necesita gobernantes. ¿Es posible una sociedad sin la moral del Estado? Bakunin nos plantea una pregunta fundamental.
¿Podemos deshacernos de la moral política y abrazar solo la moral humana? Si el Estado es un artificio, si sus normas son creadas para su propio beneficio, ¿qué nos impide despojarnos de ellas y vivir según principios más puros? La respuesta no está en las leyes ni en las constituciones, sino en la voluntad de los individuos. La verdadera revolución no es solo la que derroca a los tiranos, sino la que libera la mente de los dogmas impuestos. No basta con destruir las instituciones del poder si en el corazón de los hombres sigue arraigada la creencia de que el Estado es necesario. La emancipación real comienza cuando dejamos de buscar en el gobierno la guía de nuestras vidas y volvemos a confiar en nuestra propia razón, en nuestra capacidad de convivir sin necesidad de amos ni estructuras opresivas. No se trata de regresar al caos, sino de construir un orden nuevo, basado en la cooperación voluntaria, en la justicia natural, en el respeto mutuo que no necesita decretos ni castigos. El Estado ha usurpado la moral, ha corrompido el concepto de justicia, ha impuesto su código de valores como si fuera la única verdad posible. Pero la historia nos muestra que, una y otra vez, los hombres han resistido, han desafiado, han demostrado que la justicia no necesita del poder para existir. En cada acto de solidaridad espontánea, en cada comunidad que se organiza sin jerarquías, en cada individuo que se niega a obedecer una ley injusta, late la posibilidad de otro mundo. Un mundo donde la moral no sea dictada por quienes buscan dominar, sino por aquellos que simplemente desean ser libres. Porque la verdadera justicia no se impone con decretos ni con ejércitos. Surge de la conciencia, se arraiga en la humanidad misma, y resplandece en cada gesto de dignidad que se niega a doblegarse ante la tiranía del poder. Capítulo 4. Poder y guerra. La perpetua lucha entre estados. La historia de la humanidad es la historia de la guerra. Desde el amanecer de la civilización, cuando las primeras ciudades fortificadas alzaron sus muros contra el enemigo, hasta los imperios que se disputaron el mundo con fuego y acero, el conflicto ha sido la sangre que alimenta la existencia del Estado. No hay poder sin conquista, no hay gobierno sin violencia, no hay dominio sin la espada. El Estado, que se presenta como protector de la paz, es en realidad su peor enemigo. No puede existir sin un adversario, sin una amenaza que justifique su autoridad. Su esencia es la lucha, la competencia sin tregua, el deseo inextinguible de expansión. Un Estado que no crece, muere. Un Estado que no combate, se debilita. Por eso la guerra no es un accidente en su camino, sino su destino inevitable. Pero, ¿de dónde nace este impulso incontrolable? Porque el poder no puede saciarse a sí mismo. Porque su naturaleza es devorar, absorber, someter. Es como el fuego, que necesita consumir para no extinguirse. En su interior, el Estado es un animal voraz, incapaz de existir sin la permanente confrontación con otros estados. El poder no tolera rivales. La lógica del Estado es la lógica del dominio. No puede admitir otro poder que le haga sombra, no puede coexistir con fuerzas que desafíen su supremacía. Cada territorio vecino es una amenaza o una presa. Cada gobierno extranjero, un enemigo en potencia. Y así, la historia se convierte en un desfile inacabable de batallas, tratados rotos, alianzas traicionadas. Las guerras no se libran por justicia, ni por honor, ni por los altos ideales con los que los gobernantes engañan a los pueblos. Se libran por poder, por ambición, por la necesidad de demostrar quién impone las reglas. Y cuando la violencia externa no es suficiente, el Estado la dirige hacia adentro. Crea conflictos internos, clasifica a sus propios ciudadanos en aliados y enemigos, persigue a los disidentes, extermina a los que se atreven a cuestionarlo. La paz como tregua entre guerras. Cuando un Estado no está en guerra, se encuentra preparándose para la siguiente. La paz nunca es verdadera, nunca es un estado natural. Es solo un respiro, un momento de reacomodo antes de que las espadas vuelvan a chocar. Incluso en los periodos más tranquilos, el poder sigue en pugna, por recursos, por influencia, por territorios estratégicos. Y cuando la guerra parece innecesaria, se fabrica una excusa. Se busca un enemigo externo, se avivan viejas rencillas, se inventan crisis. Un gobernante sabe que, para mantenerse en el poder, debe mantener a su pueblo con miedo. Nada une más a los súbditos que un enemigo común. Nada fortalece más el dominio del Estado que la promesa de protección frente a una amenaza que él mismo ha creado. Así, el ciclo se repite sin fin. Las guerras destruyen, los pueblos sufren, los gobernantes prometen reconstrucción, los ciudadanos aceptan nuevas cargas en nombre de la seguridad. Y cuando la estabilidad regresa, el poder busca otro conflicto que le permita reafirmarse. La rueda de la historia gira siempre sobre la sangre de los inocentes. El costo de la guerra, vidas por poder. ¿Y quién paga el precio de esta lucha interminable? No son los gobernantes, que declaran las guerras desde la comodidad de sus palacios. No son los generales,
que diseñan estrategias desde la seguridad de sus mapas. No son los banqueros, que financian las masacres y luego reconstruyen las ciudades destruidas con nuevos préstamos. Son los hombres del pueblo, los que no tienen voz en las decisiones, los que son enviados al frente con promesas de gloria y regresan en ataúdes o mutilados. Son las mujeres que ven partir a sus hijos y a sus esposos sin certeza de que volverán. Son los niños que crecen bajo el estruendo de las bombas, acostumbrados a la muerte antes de conocer la vida. El Estado exige sacrificios, pero nunca los suyos. No es su sangre la que se derrama, no son sus familias las que quedan en el olvido. Para el poder, los ciudadanos son números en un informe, estadísticas en una estrategia, piezas reemplazables en la maquinaria de la guerra. El mito de la guerra justa. Los defensores del Estado intentan justificar su violencia con palabras hermosas. Hablan de guerras necesarias, de conflictos justos, de batallas libradas en defensa de la civilización. Pero la verdad es más simple y brutal. La guerra no es más que la continuación del dominio por otros medios. No hay guerra justa, porque la guerra misma es la máxima injusticia. No hay guerra noble, porque no hay nobleza en la matanza organizada. No hay guerra que libere, porque cada conflicto solo reemplaza un yugo por otro. El Estado necesita que creamos en sus guerras. Necesita que marchemos con orgullo hacia el matadero, que aplaudamos las victorias como si fueran nuestras, que lloremos a los caídos sin cuestionar por qué murieron. Necesita que sigamos creyendo en la mentira de que la guerra es un deber, un honor, una necesidad. Pero la guerra solo es una cosa: el triunfo de la muerte sobre la vida, del poder sobre la humanidad, de la ambición sobre la justicia. ¿Es posible un mundo sin guerra? Si la guerra es la esencia del Estado, ¿puede existir una sociedad sin guerra sin destruir antes la estructura que la provoca? Mientras haya poder, habrá conflictos. Mientras haya dominación, habrá lucha. Mientras los hombres sigan creyendo en la autoridad como la única forma de organización, la guerra será su condena. El primer paso hacia la paz no es un tratado, ni un armisticio, ni una diplomacia más hábil. Es el cuestionamiento radical del Estado mismo. Es entender que no hay nación que valga más que una vida humana, que no hay frontera que justifique la muerte, que no hay bandera que haga noble la masacre. Un mundo sin guerra no es una utopía, es una posibilidad. Pero solo si el hombre deja de obedecer a los que ordenan matar. Solo si los soldados dejan de marchar, si los obreros dejan de forjar armas, si los ciudadanos dejan de votar por aquellos que los envían al campo de batalla. No será fácil, porque el Estado luchará por su supervivencia con la misma ferocidad con la que ha luchado por cada palmo de tierra conquistado. Pero cada guerra que se evita, cada conciencia que se despierta, cada vida que se salva, es un paso más hacia la única victoria que vale la pena: la de la humanidad sobre el poder. La historia nos ha enseñado que la guerra es inevitable bajo el dominio del Estado. Ahora nos toca demostrar que la historia puede cambiar. Capítulo 5. La religión como fundamento del poder político. Desde los albores de la civilización, el hombre ha buscado en los cielos respuestas que no ha encontrado en la tierra. Ha mirado al sol como a un padre, a la luna como a una madre, a las tormentas como a heraldos de voluntades invisibles. En su temor y en su esperanza, ha creado dioses, les ha erigido templos, les ha ofrecido sacrificios. Pero en esta devoción, en este arrebato místico, algo más oscuro se ha tejido a su alrededor: el poder. Porque el poder, astuto y voraz, supo encontrar en la religión su más férreo aliado. Si la espada somete los cuerpos, la fe somete las almas. Si la ley obliga a obedecer, el dogma enseña a amar la obediencia. Ningún grillete es más fuerte que aquel que el propio esclavo ha bendecido. Y así, el Estado y la religión han danzado juntos, envueltos en el mismo manto de autoridad, reforzándose mutuamente, justificándose el uno al otro. El primer pacto, trono y altar. No fue la razón lo que dio origen al Estado, sino la conquista. Pero todo poder que se sustenta solo en la violencia está condenado a ser desafiado. La espada puede vencer una batalla, pero no construye fidelidad. La fuerza puede imponer una ley, pero no garantiza que sea aceptada en el corazón de los hombres. Aquí entra la religión, la gran justificación, la voz de lo divino que hace incuestionable lo humano. En cada civilización, en cada imperio, el gobernante ha sabido presentarse como el elegido, el ungido, el mediador entre los dioses y los hombres. Faraones, césares, reyes y emperadores han reclamado su derecho a gobernar no por la fuerza, sino por el designio celestial. Su poder no es un accidente, dicen, sino parte del orden sagrado del universo. Así, la religión no solo ha servido para mantener a los pueblos en sumisión, sino para convertir la sumisión en virtud. El esclavo que acepta su destino será recompensado en otra vida. El pobre que no se rebela hallará consuelo en el paraíso.
El que sufre en la tierra debe abrazar su dolor, porque es la voluntad de un Dios que todo lo ve. ¿Y quién podría desafiar la voluntad divina sin ser condenado como blasfemo, como enemigo de la moral, como amenaza contra el orden sagrado? El castigo sagrado. La religión como herramienta de control. El Estado castiga con cárceles y ejecuciones. Pero la religión castiga con la condena eterna. Su tribunal no es de piedra, sino de fuego. No dicta sentencias terrenales, sino condenas sin fin. No necesita cadenas ni soldados, porque su prisión es la mente misma. El hombre aprende a vigilarse a sí mismo. Aprende a temer sus propios pensamientos, a reprimir sus propios deseos, a censurar sus propias preguntas. Lo que el gobernante no puede hacer con la ley, la religión lo logra con la fe. Y así, los pueblos se convierten en sus propios carceleros, los creyentes en sus propios verdugos. Las herejías han sido perseguidas con más furia que los crímenes. La duda ha sido castigada con más saña que el asesinato. Porque no hay mayor amenaza para el poder que el pensamiento libre, que el hombre que se atreve a cuestionar, que el espíritu que busca la verdad fuera de los muros de la tradición. El poder de la culpa, el enemigo invisible. Si el Estado necesita de un enemigo tangible para justificar su existencia, ya sea otro país, un grupo de insurgentes o un enemigo interno fabricado, la religión ha perfeccionado la técnica. Su enemigo es invisible y está en todas partes. El pecado no tiene rostro, pero acecha en cada rincón. No es un ejército que pueda ser derrotado, ni una rebelión que pueda ser sofocada. Es la propia naturaleza humana la que debe ser combatida. Y así, la lucha nunca termina. No hay descanso, no hay victoria final. Solo una guerra constante contra uno mismo. Una batalla sin tregua entre el creyente y sus propios instintos, entre la moral impuesta y los deseos naturales. El hombre ya no solo teme al rey, sino también a su propio reflejo. Ya no solo obedece por miedo a la espada, sino por miedo a su propia condenación. La sumisión se convierte en parte de su identidad, en un hábito tan arraigado que ya no puede imaginarse libre. El siglo de la razón, la religión en crisis. Pero los siglos pasaron, y la humanidad comenzó a despertar. La ciencia desafió los dogmas. La filosofía desmontó los mitos. La razón se alzó como un nuevo faro en la oscuridad. Y, por primera vez en mucho tiempo, la religión y el Estado comenzaron a temblar. Las revoluciones estallaron, los reyes fueron decapitados, las iglesias fueron saqueadas. Se habló de libertad, de igualdad, de una nueva sociedad sin dogmas ni tronos. Se creía que, al derrocar a los monarcas y al debilitar a la iglesia, el poder del Estado se desmoronaría. Pero el Estado, astuto como siempre, encontró una nueva forma de perpetuarse. Si la religión ya no podía ser la única justificación, entonces debía convertirse en un aliado silencioso. Y así, aunque la modernidad proclamó la separación entre Iglesia y Estado, en la práctica, ambos siguieron entrelazados. La religión sin Dios, el Estado como nueva fe. Cuando los templos comenzaron a vaciarse, el Estado construyó nuevos ídolos. No ya en el cielo, sino en la tierra. No ya con nombres divinos, sino con nombres patrióticos. La nación se convirtió en el nuevo Dios, la bandera en el nuevo altar, el ejército en la nueva iglesia. Los gobernantes modernos entendieron que no necesitaban a los sacerdotes para mantener el control si podían fabricar su propia fe. Los ciudadanos ya no se arrodillarían ante un Dios, pero sí ante su patria. Ya no temerían el juicio final, pero sí la traición a su país. Ya no esperarían la recompensa del paraíso, pero sí los honores de la nación agradecida. La religión cambió de nombre, pero su esencia siguió siendo la misma. La sumisión del individuo a una causa superior, la glorificación del sacrificio, la demonización del pensamiento libre. ¿Es posible una humanidad sin fe impuesta? Si la religión ha sido la columna vertebral del Estado, ¿puede la humanidad liberarse de su yugo sin antes romper los cimientos sobre los que ha sido edificada? ¿Puede el hombre vivir sin dogmas, sin ídolos, sin la necesidad de creer en un poder superior que guíe sus pasos? La respuesta no está en destruir las creencias personales, sino en erradicar la imposición. Cada hombre tiene derecho a buscar su verdad, a encontrar su propio sentido de la existencia, a abrazar o rechazar la fe según su propia razón y experiencia. Lo que debe ser abolido no es la espiritualidad, sino su uso como instrumento de control. Porque mientras haya un poder que dicte qué creer, mientras haya un gobierno que enseñe que es sagrado y que es pecado, mientras la moral siga siendo dictada por decretos en lugar de surgir de la libre conciencia, la humanidad seguirá encadenada. Bakunin nos invita a imaginar un mundo donde el hombre ya no tema a los dioses ni a los reyes. Un mundo donde la moral no se imponga, sino que florezca en la libertad. Un mundo donde la fe, si ha de existir, sea una elección personal y no un mandato. Ese mundo aún no ha nacido.
Pero su semilla está en cada pensamiento libre, en cada conciencia que se revela, en cada individuo que se niega a arrodillarse ante el altar del poder. Porque la verdadera libertad comienza cuando el hombre deja de temer a sus propios dioses. Capítulo 6. El mito del derecho absoluto y su relativismo. En las profundidades de la historia humana se ha tejido un relato antiguo y poderoso que persiste en la conciencia colectiva de los pueblos. El mito del derecho absoluto. Esta noción, promovida y reforzada por aquellos que ostentan el poder, sostiene que ciertos derechos y prerrogativas son inalienables, universales, y por lo tanto, eternos e indiscutibles. Es un derecho que se asienta sobre las bases de una supremacía natural o divina. Un derecho tan fundamental que ninguna disputa, argumento o incluso prueba puede cuestionarlo. Este principio ha sido, por siglos, la columna vertebral de los sistemas políticos que han dominado las naciones, un concepto profundamente arraigado que justifica la existencia misma de los estados tal como los conocemos. Sin embargo, más allá de la apariencia de absoluta certeza que ofrece este mito, yace un relativismo intrínseco que, al ser examinado a fondo, revela las grietas y las contradicciones fundamentales en las que se basa. La idea de un derecho absoluto, tan inflexible y eterno como lo han proclamado los grandes filósofos y monarcas, es en realidad una construcción hecha a medida de los intereses de los poderosos. La legitimidad de este derecho no descansa en una verdad universalmente aceptada, sino en la imposición de una versión de la realidad que favorece a aquellos que se encuentran en la cima de la jerarquía social. Bakunin se adentra en este complejo entramado, cuestionando no solo la existencia de un derecho absoluto, sino también la naturaleza del poder que lo respalda. El derecho, nos dice, no es un principio inmutable, sino una construcción humana profundamente influenciada por las circunstancias históricas y sociales de cada época. En este sentido, el derecho absoluto no es más que un espejismo, un reflejo de las necesidades del Estado para perpetuarse y justificar su dominio. La relatividad del derecho se hace evidente cuando se examinan las distintas civilizaciones a lo largo del tiempo, donde el concepto de justicia, los derechos de los individuos y la distribución del poder han variado profundamente. Lo que se consideraba justo en una era, se convierte en opresión en otra, y lo que era legítimo para una cultura es rechazado por otras. Cada sociedad, en su momento histórico y bajo sus propias condiciones, ha creado su propio marco de derechos que, lejos de ser absolutos, son flexibles, cambiantes y profundamente condicionados por las dinámicas de poder y dominación. A través de su análisis, Bakunin subraya que el derecho absoluto, tal como lo promueven las instituciones del Estado, es un mecanismo diseñado para consolidar el control de unos pocos sobre muchos. En lugar de ser un principio universal que rige por igual a todos los seres humanos, es una herramienta que, disfrazada de justicia, legitima el despojo de las libertades individuales y la sumisión de los pueblos a una autoridad externa. Es precisamente este relativismo el que pone en duda la supuesta eternidad del derecho absoluto. Al entender que los derechos y las leyes son construcciones sociales y políticas, vemos que no hay fundamento sólido sobre el que basar una autoridad absoluta e incuestionable. Los derechos no deben ser vistos como algo dado por naturaleza o divinidad, sino como algo que se ha creado y que, por tanto, debe poder ser transformado. La libertad, entonces, no consiste en la aceptación pasiva de un derecho absoluto impuesto por el Estado, sino en la capacidad de los individuos y las colectividades de redefinir ese derecho de acuerdo a sus necesidades, deseos y aspiraciones. La conclusión de Bakunin es clara y rotunda. El mito del derecho absoluto es un velo que oculta la verdadera naturaleza del poder, una estructura flexible e inmutable, pero cuyo fin último es siempre el mismo: consolidar y justificar la dominación. Frente a este mito, la lucha por la libertad no solo implica rechazar la autoridad externa del Estado, sino también cuestionar los mitos que sustentan sus derechos absolutos, con el fin de reconstruir una sociedad basada en principios de libertad, justicia y solidaridad genuina. Capítulo 7. Colectividad e individualidad en la sociedad humana. La tensión entre la colectividad y la individualidad ha sido uno de los dilemas más profundos y persistentes en la historia del pensamiento social y político. Mientras que algunas corrientes filosóficas y políticas abogan por la preeminencia del individuo, otras defienden la supremacía de la colectividad. Sin embargo, en el pensamiento de Bakunin, esta dicotomía no debe entenderse como un conflicto insalvable, sino como una relación dialéctica que puede ser reconciliada a través de la verdadera libertad. Bakunin defiende la visión de que la colectividad y la individualidad no son fuerzas contradictorias, sino complementarias. En su concepción, el ser humano solo puede desarrollarse plenamente en el seno de una comunidad que respete sus derechos y le permita ser libre en su expresión y acción. La libertad del individuo no debe estar supeditada a la tiranía del Estado o a la opresión de otros, sino que debe estar integrada dentro de una comunidad libre que no restrinja sus aspiraciones y deseos genuinos.
Sin embargo, el sistema capitalista y el poder estatal han distorsionado esta relación. En la sociedad moderna, el Estado y las estructuras jerárquicas imponen una falsa colectividad, una que está diseñada no para promover el bienestar colectivo, sino para someter a los individuos en nombre de un bien común que no beneficia a todos por igual. La colectividad, bajo este orden, se convierte en una herramienta de control, donde el individuo pierde su autonomía y queda subordinado a los intereses de unos pocos. La verdadera colectividad, según Bakunin, solo puede surgir cuando se reconoce la individualidad como un componente esencial de la libertad colectiva. Por otro lado, la individualidad, en su forma más pura, es vista como la esencia de la libertad humana. El individuo tiene derecho a decidir su destino, a perseguir sus propios intereses y a formar su propia identidad sin la interferencia de una autoridad externa. Sin embargo, esta libertad individual no debe ser entendida de manera egoísta o aislada, sino como parte de un proceso social que reconoce las interdependencias entre los seres humanos. La verdadera libertad no es la de un individuo aislado, sino la de una persona que se desarrolla en armonía con su comunidad, sin perder su esencia y su capacidad de autodefinirse. En este contexto, Bakunin rechaza tanto la tiranía del Estado como la visión individualista extrema que promueve el capitalismo, donde el individuo está reducido a una mera unidad de consumo y producción. La visión de Bakunin propone una revolución en la que tanto la colectividad como la individualidad puedan florecer de manera armoniosa. Esto solo es posible en una sociedad basada en la igualdad, la solidaridad y la cooperación, en la que los individuos puedan trabajar juntos para satisfacer sus necesidades comunes, mientras mantienen su libertad y su autonomía. La reconciliación entre colectividad e individualidad es, por tanto, la clave para la creación de una sociedad verdaderamente libre y justa. La colectividad no debe ser entendida como una masa uniforme que anula la individualidad, sino como una red de individuos libres que, a través de su interacción voluntaria y cooperativa, construyen una comunidad que fomenta el desarrollo pleno de cada ser humano. En esta visión, la libertad individual y la solidaridad colectiva no son opuestas, sino dos caras de la misma moneda, y su integración constituye el camino hacia la emancipación de la humanidad. Así, la verdadera sociedad no es una que oprima al individuo en nombre de un falso colectivo, ni una que promueva el egoísmo individual en detrimento del bienestar común. Es una sociedad donde la libertad de cada persona se reconoce y respeta, y donde la cooperación y la solidaridad se convierten en los principios fundamentales que guían las relaciones humanas. En este sentido, Bakunin ofrece una visión radicalmente nueva de lo que significa ser libre. Una libertad que no está limitada por el Estado ni por las estructuras jerárquicas, sino que se extiende a la totalidad de la vida social, donde la colectividad e individualidad se integran de manera armónica. Capítulo 8. El Estado y la anulación del individuo. En el análisis de Bakunin, el Estado se presenta no solo como una estructura política, sino como un poder opresivo cuyo propósito fundamental es la anulación del individuo, la supresión de su autonomía y la disolución de su libertad. Bajo la influencia del Estado, el ser humano deja de ser un ente libre y consciente, capaz de decidir su destino, para convertirse en una mera pieza dentro de una maquinaria cuya función principal es preservar el orden, la jerarquía y los intereses de unos pocos. El Estado, en su forma más compleja y desarrollada, no solo gobierna sobre la vida de los individuos, sino que los modela y los subyuga, transformándolos en sujetos obedientes, incapaces de cuestionar el orden establecido. La legislación, las instituciones y las autoridades se convierten en las herramientas mediante las cuales el Estado relega al individuo a una posición pasiva, donde su capacidad de autodefinición y acción se ve constantemente limitada. Bakunin denuncia esta sumisión, mostrando cómo el poder estatal, en su afán por asegurar el control y la estabilidad, reduce al ser humano a un número dentro de una sociedad que prioriza la seguridad y el orden por encima de la libertad y la creatividad. El individuo, dentro de este sistema, pierde su capacidad de autoexpresión, sus deseos y su voluntad quedan subordinados a los intereses del Estado, y su vida se convierte en un acto de cumplimiento obligado de reglas impuestas desde fuera. La anulación del individuo por parte del Estado no es un fenómeno nuevo, sino que ha sido una constante a lo largo de la historia. Desde las primeras formas de gobierno, la tendencia ha sido la misma: la consolidación de un poder que despoja al ser humano de su capacidad para pensar por sí mismo y actuar de acuerdo con sus propios principios. Ya sea a través de la religión, de la legislación o de la fuerza militar, el Estado ha buscado, y sigue buscando, reducir al individuo a un simple engranaje dentro de un sistema que perpetúa su propia existencia. A lo largo de los siglos, esta dinámica ha dado lugar a lo que Bakunin llama la muerte social del individuo. La estructura estatal no solo impide que los seres humanos desarrollen su potencial, sino que, a través de la manipulación, la coerción y la represión,
crea una versión de la realidad en la que los individuos aceptan su rol subordinado como algo natural y legítimo. De esta manera, el Estado no solo controla las acciones externas de los individuos, sino también sus pensamientos, sus deseos y, en última instancia, su identidad. Lo más insidioso de la anulación del individuo bajo el Estado es que este proceso es, en muchos casos, inconsciente. Las personas, inmersas en un sistema que ha sido naturalizado y legitimado durante generaciones, no solo aceptan las reglas impuestas por el Estado, sino que llegan a identificarse con ellas. Así, se convierte en un acto de fe y obediencia, donde la sujeción al poder estatal parece ser una necesidad esencial para la existencia misma de la sociedad. En este sentido, el individuo se convierte en su propio opresor, eligiendo la sumisión como una forma de supervivencia. Sin embargo, Bakunin no se limita a exponer este panorama sombrío. A lo largo de su obra, señala que la única forma de superar esta anulación del individuo es a través de una revolución radical, que destruya las bases mismas del Estado y cree nuevas formas de organización social basadas en la libertad y la solidaridad. El objetivo es devolver al individuo su autonomía, restaurando su capacidad de actuar de acuerdo con su voluntad, sin la intervención de una autoridad externa que determine su destino. Esta revolución no debe ser entendida como un simple cambio de estructuras de poder, sino como un proceso profundo de transformación de la conciencia humana. La liberación del individuo pasa por la toma de conciencia de su opresión y por la creación de una sociedad donde los individuos puedan vivir juntos de manera libre y cooperativa, sin las barreras impuestas por el Estado. Así, Bakunin ofrece una visión en la que el individuo no es una pieza más dentro de una maquinaria estatal, sino un ser libre, capaz de decidir su destino en armonía con los demás. La anulación del individuo, que el Estado ha perpetrado durante siglos, puede ser superada solo cuando los seres humanos reconozcan su poder colectivo para derribar las estructuras de opresión y crear un mundo en el que la libertad y la autonomía sean los principios fundamentales que guíen todas las relaciones humanas. Capítulo 9. La esclavitud moderna y la falsa libertad. La esclavitud ha cambiado de forma a lo largo de la historia, pero su esencia permanece intacta. El sometimiento de la voluntad humana a una autoridad externa que restringe la libertad del individuo. En su análisis, Bakunin argumenta que, si bien la esclavitud tradicional, en su forma más brutal y explícita, ha desaparecido en gran parte del mundo moderno, la esclavitud de nuestros tiempos ha tomado formas mucho más sutiles, pero igualmente destructivas para la libertad humana. En la sociedad contemporánea, la esclavitud no se presenta en forma de cadenas físicas o de trabajos forzados, sino a través de sistemas de control más sofisticados que emplean la manipulación psicológica, la dependencia económica y la alienación social para someter a los individuos. A través del poder del Estado, el capitalismo y las instituciones religiosas, las personas se ven atrapadas en una red de obligaciones y expectativas que les impide vivir según su propia voluntad. La libertad que ofrece el sistema moderno es, en realidad, una ilusión. Los individuos son libres solo dentro de los márgenes establecidos por el sistema, sin posibilidad de desafiarlo. El trabajo asalariado, por ejemplo, es visto por Bakunin como una forma de esclavitud moderna. Aunque los individuos tienen la apariencia de ser libres porque pueden elegir dónde trabajar, en realidad, están obligados a vender su tiempo y su fuerza laboral a cambio de un salario que apenas les permite subsistir. Este sistema crea una falsa sensación de libertad, ya que las personas, en lugar de ser dueñas de su tiempo y de sus vidas, están constantemente sometidas a las reglas del mercado y a las exigencias del patrono del capital. El individuo moderno está condenado a ser un engranaje en la máquina capitalista, donde su vida es reducida a una transacción económica que lo mantiene alejado de su verdadera libertad. La religión también juega un papel crucial en esta esclavitud moderna, según Bakunin. A través de las instituciones religiosas, los individuos son enseñados a aceptar su sufrimiento y su sumisión como algo divino, como una parte natural del orden cósmico. La promesa de una vida mejor en el más allá desvía la atención de las injusticias y opresiones de la vida terrenal, manteniendo a las personas en un estado de pasividad y resignación. El cristianismo, en particular, ha sido instrumental en perpetuar esta falsa libertad, al enseñar la sumisión y la obediencia como virtudes, mientras que la lucha por la libertad y la justicia se presenta como un acto de herejía o pecado. Bakunin denuncia que esta falsa libertad se encuentra enraizada en un sistema que busca la sumisión, no solo a las autoridades terrenales, sino también a un orden divino y cósmico. La libertad que el Estado, la religión y el capitalismo ofrecen es una libertad que no cuestiona las estructuras de poder, sino que las refuerza, permitiendo que los individuos sigan creyendo que son libres, cuando en realidad están bajo un control mucho más insidioso y profundo. La esclavitud moderna no es solo una cuestión de opresión externa, sino también de alienación interna. El individuo, al ser condicionado desde una edad temprana para aceptar el sistema tal como es,
pierde la capacidad de ver más allá de las fronteras que le han sido impuestas. La libertad se convierte en una noción vacía, un concepto que se repite constantemente, pero que no tiene un significado real para aquellos que han sido condicionados a vivir dentro de las estructuras que lo limitan. Esta forma de esclavitud es mucho más difícil de detectar, ya que no hay cadenas visibles, pero su poder es igualmente devastador. Para Bakunin, la única forma de superar esta esclavitud moderna es a través de una revolución social que destruya las bases del poder del Estado, del capitalismo y de la religión. Esta revolución debe ser radical, no solo en su lucha contra las instituciones que perpetúan la opresión, sino también en la transformación de la conciencia humana. Solo cuando los individuos tomen conciencia de su verdadera opresión y de la falsa libertad que les ha sido impuesta podrán liberarse de las cadenas invisibles que los atan a un sistema que no les permite vivir de acuerdo con su verdadera naturaleza. En este proceso de emancipación, Bakunin destaca la importancia de la solidaridad y la cooperación entre los seres humanos. La verdadera libertad solo puede alcanzarse cuando los individuos se unen para derribar las estructuras de poder que los oprimen, creando una sociedad en la que la cooperación y el bienestar común sean los principios que guíen las relaciones humanas. En esta nueva sociedad, la esclavitud, tanto en su forma física como psicológica, será abolida, y cada ser humano podrá vivir en plena libertad y dignidad, sin las falsas promesas de un sistema que lo subyuga en nombre de una libertad que no es tal. Capítulo 10. El cristianismo y la destrucción de la solidaridad humana. El cristianismo, como fenómeno social y político, ha jugado un papel crucial en la estructuración de las sociedades modernas, pero, según Bakunin, su influencia no ha sido siempre positiva. Aunque la religión cristiana en sus primeros tiempos promovió valores de amor y compasión, a lo largo de los siglos se ha transformado en una herramienta de opresión, sirviendo a los intereses del poder y socavando la verdadera solidaridad humana. Para Bakunin, el cristianismo no solo ha deformado la visión de la libertad, sino que ha contribuido a la deshumanización y alienación de los individuos, haciendo que acepten su sumisión y sufrimiento como algo natural y divino. Desde sus orígenes, la Iglesia cristiana fue capaz de instaurar una estructura jerárquica que colocaba a Dios y al clero en la cima, mientras que los fieles quedaban subordinados a estas autoridades divinas y terrenales. A lo largo de los siglos, esta jerarquía fue consolidándose, y el cristianismo pasó de ser una religión de liberación a convertirse en una herramienta para el control social y la opresión política. En lugar de impulsar la autonomía individual y la libertad, el cristianismo enseña la necesidad de la obediencia y la sumisión, tanto a Dios como a los gobernantes terrenales. Bakunin considera que la noción de pecado original, promovida por el cristianismo, ha sido una de las principales fuentes de alienación. Al enseñarse que los seres humanos nacen con una culpa inherente que solo puede ser expiada mediante la fe y la obediencia, la religión socava la dignidad humana y la capacidad de los individuos para tomar el control de sus propias vidas. La dependencia de la gracia divina y la aceptación pasiva del sufrimiento humano como un designio divino son presentadas como virtudes, mientras que la lucha por la justicia, la libertad y la igualdad es vista como un acto de rebeldía y pecado. Además, Bakunin apunta a que el cristianismo, al presentar una vida de sacrificio y dolor como la vía para alcanzar la salvación, destruye la solidaridad humana genuina. El amor cristiano, lejos de ser un amor revolucionario que promueve la igualdad y la justicia, se convierte en un amor pasivo que desactiva la acción colectiva y la lucha por el bienestar común. El cristianismo enseña a los individuos a amar a sus opresores, a perdonar a quienes los explotan, y a aceptar la injusticia como parte del plan divino. De esta manera, se mina la capacidad de los seres humanos para reconocer la injusticia y actuar sobre ella. En lugar de fomentar la solidaridad y el apoyo mutuo entre los seres humanos, el cristianismo promueve una visión individualista de la salvación, en la que cada persona es responsable de su propia redención, más allá de la lucha colectiva. La solidaridad humana es reemplazada por una piedad que busca la salvación personal a expensas de la transformación social. La verdadera fraternidad, según Bakunin, no puede surgir dentro de un sistema que promueve la sumisión y la desigualdad. La verdadera solidaridad es aquella que nace del reconocimiento de la lucha común por la libertad y la justicia, y no de la aceptación del sufrimiento y la opresión como parte del plan divino. Bakunin no niega el valor de los principios cristianos de amor y compasión, pero cuestiona su interpretación y aplicación en la sociedad. Para él, el cristianismo, al haber sido instrumentalizado por el poder, ha perdido su potencial liberador y se ha convertido en un instrumento de control y opresión. La verdadera solidaridad humana, la que Bakunin defiende, no se basa en el sacrificio pasivo ni en la resignación, sino en la acción colectiva por la justicia, la igualdad y la libertad. La religión, tal como se presenta en la sociedad moderna, debe ser superada para que los seres humanos puedan liberarse de las cadenas del dogma y recuperar su capacidad para actuar como agentes libres en el mundo. En última instancia,
La relación entre el cristianismo y la solidaridad humana en el pensamiento de Bakunin es paradójica. Mientras que los valores cristianos pueden ofrecer una base moral para la lucha, las estructuras religiosas han desactivado esas mismas luchas, promoviendo una sumisión que termina por destruir la verdadera solidaridad entre los hombres. Por ello, la emancipación de la humanidad solo será posible cuando el cristianismo sea liberado de sus cadenas dogmáticas y se reconozca la necesidad de una solidaridad activa que no dependa de la sumisión a un poder divino o humano, sino de la acción colectiva por la justicia y la libertad. Capítulo 11. La religión y la manipulación del pueblo. En este capítulo, Bakunin desentraña la función que cumple la religión dentro de las estructuras de poder, argumentando que, más allá de sus pretensiones de espiritualidad y trascendencia, la religión ha sido utilizada a lo largo de la historia como una herramienta de manipulación y control social. En lugar de servir como un medio para la salvación espiritual o la liberación del alma, la religión ha funcionado como un mecanismo que somete a las masas y refuerza el dominio de los poderosos sobre los más débiles. La religión, según Bakunin, ha sido sistemáticamente utilizada para desviar la atención de los individuos de las injusticias sociales y políticas que enfrentan en su vida cotidiana. A través de la promesa de una recompensa celestial en el más allá, se ha logrado que los pueblos acepten su sufrimiento y su opresión en esta vida como parte de un plan divino. Este enfoque, que coloca la salvación en un futuro incierto, evita que las personas se rebelen contra el sistema que las oprime, ya que el sufrimiento presente se justifica en términos de una recompensa futura, más allá de la muerte. La manipulación religiosa no se limita solo a la consolación de las masas, sino que también se convierte en un pilar del poder político. Las iglesias y los clérigos han sido aliados históricos de los gobernantes, ya que su influencia sobre la población les permite mantener el orden social sin que se cuestionen las estructuras de poder. En este sentido, Bakunin destaca cómo los sacerdotes se convierten en mediadores entre el pueblo y el poder, enseñando que la obediencia a las autoridades terrenales es equivalente a la obediencia a Dios. De esta manera, los gobernantes son elevados a la categoría de figuras divinas o al menos sus decisiones se presentan como santificadas, lo que refuerza su legitimidad y elimina las posibilidades de resistencia popular. Este vínculo entre religión y poder crea una red de sumisión que es difícil de romper. Los individuos, educados desde temprana edad en el respeto y la veneración hacia las autoridades religiosas y políticas, internalizan estas enseñanzas, convirtiéndolas en una parte fundamental de su identidad. La religión, en lugar de ser una fuerza liberadora, contribuye a la formación de una mentalidad sumisa que impide el desarrollo de una conciencia crítica y rebelde. Bakunin también señala que esta manipulación religiosa no es exclusiva de una sola tradición, sino que atraviesa diversas culturas y sistemas de creencias. Si bien el cristianismo ha sido uno de los ejemplos más prominentes de cómo la religión ha sido utilizada para consolidar el poder, Bakunin argumenta que cualquier religión que promueva la sumisión y la aceptación pasiva del sufrimiento humano puede ser instrumentalizada de la misma manera. En todos los casos, lo que se busca es una población obediente, dispuesta a aceptar las injusticias sin cuestionarlas, con la esperanza de una recompensa futura que los mantenga subordinados en el presente. El pueblo, por lo tanto, es manipulado no solo a través de la ideología política, sino también a través de la ideología religiosa, que se entrelaza de manera compleja con la política para garantizar la estabilidad del poder. La verdadera emancipación, según Bakunin, solo puede alcanzarse cuando se destruyen estas instituciones que refuerzan la opresión, cuando se rompen las cadenas ideológicas que atan a las masas a una falsa visión de la vida y el mundo. La lucha por la libertad debe ser una lucha contra todas las formas de manipulación, incluida la religiosa, que mantienen a los individuos en un estado de pasividad y conformismo. En última instancia, la tarea de los oprimidos es liberarse no solo de las estructuras políticas y económicas que los explotan, sino también de las ideas que los subyugan. La revolución no puede limitarse a una simple transformación de las instituciones sociales, sino que debe ser un proceso profundo de transformación cultural y espiritual, en el que los individuos se liberen de la mentalidad sumisa que ha sido impuesta por siglos de manipulación religiosa. La verdadera libertad solo se alcanzará cuando las personas dejen de buscar consuelo en promesas divinas y empiecen a luchar activamente por su liberación en el aquí y el ahora, construyendo una sociedad basada en la justicia, la igualdad y la solidaridad. Capítulo 12. El monoteísmo y el individualismo extremo. El monoteísmo, como forma religiosa predominante en las grandes civilizaciones de Occidente, ha jugado un papel central en la configuración de las estructuras de poder y en la formación del pensamiento moderno. En este capítulo, Bakunin analiza cómo el monoteísmo, particularmente en su versión cristiana, no solo ha consolidado el poder religioso y político, sino que también ha sido el motor detrás de un proceso de atomización de la sociedad humana,
promoviendo una concepción del individuo que lo separa de sus semejantes y lo coloca ante un poder divino absoluto, inalcanzable e inquebrantable. Según Bakunin, esta visión de Dios y del ser humano ha facilitado la construcción de un sistema que propicia la sumisión absoluta y el individualismo extremo, en detrimento de la solidaridad y la cooperación humanas. El concepto de un único y todopoderoso Dios, que es tanto la fuente de toda moralidad como la autoridad última sobre la existencia humana, ha transformado la percepción del individuo en relación con el resto de la sociedad. Mientras que las religiones politeístas tendían a presentar a los dioses como figuras que, aunque poderosas, tenían limitaciones y podían ser desafiadas por los mortales, el monoteísmo introduce la figura de un Dios absoluto que no solo es infinitamente superior, sino que también es la única fuente de sentido y orden en el universo. Esta concepción de Dios como un ser único y absoluto genera una desconexión radical entre los individuos y la sociedad, pues obliga a los seres humanos a mirar hacia arriba, hacia un poder divino y lejano, en lugar de mirar hacia los demás, sus iguales, con los que podrían compartir una vida en común. Para Bakunin, este individualismo extremo es la piedra angular de las sociedades modernas. El ser humano, al ser colocado en una relación de absoluta dependencia hacia un Dios todopoderoso, queda aislado de la comunidad. El monoteísmo, al imponer una moral rígida y vertical, impide la creación de lazos horizontales de solidaridad entre los seres humanos. El individuo se convierte en un ser autónomo, pero a la vez esclavizado por una autoridad divina, que está más allá de su comprensión o control. Este aislamiento no solo se manifiesta en un plano religioso, sino que también afecta a las estructuras sociales y políticas, ya que la religión monoteísta ha sido instrumentalizada para justificar la sumisión y la desigualdad. La imposición de un monoteísmo absoluto refuerza el orden jerárquico en todas las esferas de la vida, creando una estructura de poder vertical en la que la única relación legítima es la de obediencia hacia Dios, la cual se transfiere luego a los gobernantes terrenales, quienes se presentan como representantes divinos. La figura del monarca o del líder político, ya sea secular o religioso, se erige como una figura que actúa en nombre de la voluntad divina, reforzando así un sistema de poder autoritario que impide la posibilidad de una organización social basada en la igualdad, la autonomía y la libertad. Bakunin subraya que esta concepción monoteísta del orden divino también tiene implicaciones profundas en la vida cotidiana de los individuos. El ser humano, al estar enfocado exclusivamente en la relación con un Dios abstracto, pierde el sentido de su existencia en el contexto colectivo. El mundo se convierte en un lugar donde los seres humanos son meros espectadores de la voluntad divina, esperando una recompensa en el más allá por sus sacrificios y sufrimientos en la vida terrenal. Esta pasividad y esta aceptación del sufrimiento como algo divinamente ordenado socavan las posibilidades de resistencia a la opresión y la explotación. La promesa de una vida mejor en el más allá ha sido, según Bakunin, una de las armas más efectivas para mantener a las masas sometidas y distraídas de las injusticias del mundo presente. La transformación del individuo en un ser autónomo y aislado, sujeto únicamente a la voluntad de un Dios omnipotente, ha sido, en su opinión, el principio de la decadencia de la verdadera solidaridad humana. El monoteísmo ha fomentado la idea de que la salvación de cada ser humano es un asunto personal y privado, que no depende de la comunidad, sino de una relación directa con Dios. En este contexto, la lucha por la justicia social y la igualdad ha sido relegada a un segundo plano, ya que la verdadera justicia se encuentra, según esta visión, en la vida después de la muerte. La existencia humana, con sus sufrimientos y desigualdades, es vista como una prueba que debe ser superada con fe y paciencia, en lugar de un llamado a la acción y a la transformación social. Bakunin, sin embargo, no está simplemente interesado en criticar la religión monoteísta desde una perspectiva teológica, sino desde una crítica profunda a su función en la organización de la sociedad. En su análisis, el monoteísmo no solo ha contribuido a crear un vínculo desigual entre el individuo y el poder, sino que también ha despojado a la humanidad de su capacidad para construir una comunidad basada en la cooperación y la justicia. La religión, al afirmar que el mundo está regido por una única voluntad divina, refuerza la idea de que los seres humanos están destinados a vivir en una jerarquía, ya sea política, social o religiosa. En la visión de Bakunin, el monoteísmo es un obstáculo para la creación de una sociedad verdaderamente libre y solidaria. Para él, la emancipación de la humanidad solo será posible cuando los individuos dejen de ver el mundo a través de los lentes de una visión religiosa que promueve la alienación y el aislamiento, y comiencen a verse a sí mismos como parte de una comunidad que comparte intereses comunes, con la capacidad de transformar el mundo de acuerdo con su voluntad colectiva. Esto, en última instancia, requiere una revolución no solo en las instituciones políticas y económicas, sino en la forma en que los seres humanos entienden su relación con los demás,
dejando atrás el individualismo extremo promovido por el monoteísmo y abrazando una solidaridad radical que permita la creación de una sociedad basada en la justicia, la igualdad y la libertad para todos. Capítulo 13. El papel del miedo en la consolidación del poder. El miedo, como fuerza emocional poderosa y primitiva, ha sido una de las herramientas más eficaces utilizadas por los gobiernos y las instituciones para consolidar el poder y mantener a las masas bajo control. En este capítulo, Bakunin explora cómo el miedo ha sido cultivado y manipulado por las autoridades, quienes han comprendido que la mejor manera de mantener a la población sumisa es infundirles un temor constante, tanto al castigo divino como a las represalias políticas. El miedo se convierte así en un principio central del dominio político, y los individuos, a pesar de ser en su mayoría oprimidos, se ven atrapados en una red de temores que limitan su capacidad de actuar de manera autónoma y rebelde. En su análisis, Bakunin destaca que el miedo a lo desconocido, a la muerte, al castigo y a la represión ha sido explotado por las religiones y los gobiernos a lo largo de la historia. Las instituciones, al apropiarse del concepto de lo divino y lo sagrado, han usado el temor a la condena eterna como una forma de garantizar la obediencia. El castigo divino, la amenaza de sufrimiento en la otra vida, ha servido como un sistema de control social que ha logrado reducir la resistencia de los pueblos a las injusticias del orden establecido. Del mismo modo, las autoridades seculares, al igual que las religiosas, han utilizado el miedo a la guerra, la represión o la prisión para disuadir a la gente de cuestionar el poder o de levantarse en contra de las estructuras de autoridad. Bakunin también observa que este miedo no es solo un fenómeno individual, sino que es estructural y colectivo. Las instituciones, al mantener el control sobre los sistemas educativos, los medios de comunicación y la cultura popular, han sido capaces de generar un estado de miedo generalizado que afecta a toda la sociedad. Las guerras, las catástrofes, las amenazas externas y la propaganda política sirven para crear un clima de inseguridad que justifica la existencia de gobiernos autoritarios. Al generar una atmósfera de crisis constante, se alimenta la necesidad de un poder fuerte que pueda proteger a la población de los peligros que acechan. Este poder, a su vez, es presentado como una figura salvadora, una autoridad que, bajo el pretexto de proteger el orden, puede ejercer el control absoluto sobre las vidas de los ciudadanos. El miedo, según Bakunin, no solo se manifiesta en las amenazas externas, sino también en la internalización de la autoridad. Las instituciones de poder han logrado que los individuos no solo teman el castigo externo, sino que lleguen a temer la transgresión misma, lo que les lleva a un estado de autopolicín. Este autocontrol se convierte en una forma de sumisión aún más profunda que la amenaza directa, pues los individuos comienzan a actuar conforme a las reglas, impuestas sin necesidad de coerción externa, simplemente por el temor de desobedecer o ser percibidos como desleales a la autoridad. El miedo a la autoridad es, entonces, un miedo que se vuelve autosustentable. A medida que los individuos interiorizan las normas impuestas por el poder, se vuelven sus propios carceleros, viviendo bajo una vigilancia constante que limita su capacidad de rebelarse o cuestionar el orden establecido. Este fenómeno es especialmente evidente en las sociedades modernas, donde el miedo al aislamiento social, al desarraigo, y a las consecuencias personales y profesionales de la desobediencia refuerzan el conformismo y la obediencia. Bakunin advierte que este uso del miedo como herramienta de control no es exclusivo de los regímenes autoritarios, sino que también se encuentra presente en las democracias modernas, que, aunque en apariencia más liberales, no dejan de recurrir a tácticas de manipulación emocional para garantizar el mantenimiento del orden. Las amenazas externas, como el terrorismo, las crisis económicas o los problemas sociales, sirven de excusa para recortar las libertades civiles y fortalecer la máquina estatal bajo la promesa de seguridad y protección. En este contexto, la democracia misma puede convertirse en un vehículo para la perpetuación del miedo y la sumisión, bajo la apariencia de un sistema que se dice legítimo y representativo. Para Bakunin, la única manera de romper este ciclo de miedo y sumisión es a través de una revolución radical que destruye no solo las estructuras de poder político, sino también las ideologías que las sostienen. La verdadera libertad, según él, solo puede alcanzarse cuando los individuos son capaces de liberarse del miedo que los ha mantenido bajo control, y esta liberación no solo es un acto de rebeldía política, sino también un proceso interno de descolonización mental. La humanidad debe superar el miedo al castigo, al sufrimiento y a la muerte, y en su lugar, debe aprender a abrazar la vida colectiva, la solidaridad y la acción consciente. Bakunin enfatiza que esta liberación del miedo no es solo la abolición del terror estatal, sino también la creación de una nueva forma de vivir en sociedad. Una sociedad que no se base en el miedo y la obediencia, sino en la cooperación y la solidaridad mutua, donde los individuos sean libres de actuar de acuerdo con su propia voluntad, sin temor a las represalias ni a la opresión. Para ello,
Es necesario destruir las instituciones que fomentan el miedo y la sumisión, y crear nuevas formas de organización social que estén fundamentadas en principios de igualdad, libertad y justicia para todos. En resumen, el miedo ha sido históricamente una de las armas más poderosas utilizadas por las estructuras de poder para mantener el control y evitar la rebelión. Bakunin sostiene que la verdadera emancipación solo puede lograrse cuando los individuos son capaces de superar el miedo, tanto al poder externo como a las limitaciones internas, y cuando la humanidad se libere de las cadenas que el miedo ha impuesto sobre ella a lo largo de los siglos. Capítulo 14. La evolución del fetichismo religioso al poder del Estado. En este capítulo, Bakunin traza la historia de cómo la relación entre el hombre y lo divino ha evolucionado a lo largo de los siglos, transformándose de una veneración primitiva hacia múltiples deidades en un sistema de poder centralizado y absoluto, en el cual la religión ha jugado un papel clave en el establecimiento de la autoridad estatal. La religión, desde sus orígenes, ha sido un medio a través del cual se ha logrado el control sobre las masas, primero mediante la adoración de los dioses y luego, de manera más eficiente, mediante el establecimiento de un único poder supremo y omnipotente, Dios. Esta transición del fetichismo religioso hacia un poder estatal centralizado no es solo un cambio en la organización del culto divino, sino una transformación en la propia concepción del poder, de lo sagrado y de la autoridad. Bakunin observa que, en sus primeras formas, las religiones politeístas eran más democráticas en el sentido de que los dioses estaban representados por fuerzas naturales y cada uno tenía su propio dominio. Los pueblos rendían culto a diversas deidades que reflejaban la complejidad del mundo natural y social, y las religiones politeístas, aunque eran formas de control social, ofrecían cierta pluralidad y flexibilidad. Sin embargo, a medida que las grandes civilizaciones fueron evolucionando, surgió la idea de un único Dios, que no solo era la figura suprema en el orden cósmico, sino también la fuente única de la moralidad y la ley. Este monoteísmo se consolidó como el principio rector de las sociedades occidentales, y la figura del único Dios pasó a estar acompañada por la creación de instituciones que establecían su voluntad sobre la tierra. Con la adopción del monoteísmo, y particularmente con el cristianismo, surgió una nueva forma de dominación religiosa que, lejos de ser una mera creencia espiritual, se transformó en un instrumento de control político. El Dios cristiano, omnipotente y absoluto, se presentó como una figura que no solo gobernaba el cielo, sino que también legitimaba la autoridad terrenal. La Iglesia, como su representante en la tierra, se erigió en una institución poderosa capaz de influir sobre las leyes, las costumbres y los gobiernos. El poder religioso se fundió con el poder político, y la Iglesia no solo tenía control sobre los individuos a nivel espiritual, sino también sobre las estructuras de poder secular. Bakunin subraya que, a lo largo de la historia, las religiones han jugado un papel esencial en la creación y consolidación del Estado. A través de la identificación de lo sagrado con el poder político, las religiones han logrado dotar a los gobernantes de una legitimidad trascendental. Esta sacralización del poder estatal ha permitido que los monarcas y los líderes políticos se presenten no solo como autoridades mundanas, sino como representantes divinos, con una autoridad que no puede ser cuestionada por los súbditos. Esta fusión entre lo divino y lo político ha sido una de las fuerzas más destructivas para la libertad humana, pues ha logrado convertir al Estado en un poder absoluto que se erige por encima de todas las leyes y normas humanas. El fetichismo religioso, en su forma más primitiva, consistía en la adoración de objetos sagrados o la creencia en poderes divinos que residían en las fuerzas de la naturaleza. Sin embargo, con la consolidación del monoteísmo, este fetichismo se transformó en la veneración de un poder centralizado y abstracto. El proceso que Bakunin describe como la evolución del fetichismo religioso hacia el poder del Estado es, por tanto, una crítica a cómo la religión, al adoptar una estructura monoteísta y centralizada, pasó de ser un conjunto de creencias que representaban las fuerzas naturales del mundo a convertirse en una ideología que justifica la existencia de un Estado autoritario. En el cristianismo, el poder divino y la moral religiosa no solo servían como un principio para la organización de la vida espiritual, sino que legitimaban la opresión y la desigualdad en el mundo terrenal. La Iglesia, al asumir el control de la interpretación de la voluntad divina, no solo controlaba las creencias y las conciencias de los individuos, sino que se convirtió en una de las principales instancias de poder político. En lugar de promover la libertad y la solidaridad humana, la religión monoteísta pasó a reforzar el orden jerárquico y autoritario de la sociedad, alentando la sumisión y el sacrificio personal en nombre de un reino celestial. Para Bakunin, el monoteísmo no solo despoja a los seres humanos de su capacidad de actuar libremente en el mundo, sino que les impone una visión del poder que es inamovible, infinita y absoluta. La voluntad de Dios, tal como se interpreta en las grandes religiones monoteístas, no deja espacio para la duda o la rebelión.
La única relación válida es la de sumisión, tanto a la voluntad divina como a las estructuras terrenales que se presentan como sus representantes. El hombre, al estar aislado de su propia capacidad de cambiar el orden social, es reducido a una figura pasiva, que vive esperando una recompensa futura en lugar de tomar las riendas de su destino en el presente. La evolución del fetichismo religioso hacia el poder del Estado, por tanto, es vista por Bakunin como una de las principales causas de la opresión moderna. La combinación de poder político y religioso crea una estructura que no solo es difícil de desafiar, sino que también alimenta la pasividad y la sumisión en los individuos. La religión, en lugar de ser un medio para la liberación, se convierte en un instrumento para reforzar la dominación y la jerarquía, al presentar el sufrimiento y la obediencia como virtudes. Bakunin concluye que la única forma de superar esta estructura de opresión es mediante una revolución radical que destruya tanto las bases religiosas como las políticas del poder. El individuo debe liberarse de la idea de un poder divino que justifica la autoridad terrenal, y en su lugar debe abrazar una concepción de la libertad que no dependa de ninguna autoridad externa, ya sea religiosa o política. Solo entonces, cuando los seres humanos se liberen de las cadenas del fetichismo religioso y del poder del Estado, podrán crear una sociedad basada en la igualdad, la justicia y la cooperación mutua. Capítulo 15. El absolutismo divino y la sumisión del hombre. En este capítulo, Bakunin realiza un análisis profundo sobre la figura del absolutismo divino y cómo, a través de la concepción de un poder divino omnipotente, se ha logrado consolidar la sumisión del hombre a las instituciones y estructuras autoritarias. Desde el principio de la historia de la humanidad, las religiones han creado un poder absoluto y trascendental en forma de deidades o fuerzas divinas que determinan el destino y la moralidad de los individuos. Esta estructura ha sido fundamental para el establecimiento de una obediencia ciega y la perpetuación de sistemas de dominación que se justifican en el nombre de lo divino. Bakunin desentraña el impacto de esta relación entre el absolutismo divino y la sumisión humana, señalando cómo la creación de un poder supremo y absoluto ha servido como la base para la organización del poder político y social. El concepto de un Dios omnipotente, que es la fuente última de todo lo bueno y lo malo, establece una jerarquía de poder que es difícil de cuestionar. A través del absolutismo divino, el poder de Dios se convierte en un principio inmutable y trascendente que no solo regula el universo y las leyes naturales, sino que también organiza la vida humana. En este sentido, la figura de Dios se presenta como una autoridad absoluta, cuyo mandato no puede ser desafiado ni en su nivel espiritual ni terrenal. Este absolutismo divino establece un orden en el que la voluntad de Dios es suprema y no está sujeta a los caprichos o intereses humanos, lo que permite a las instituciones religiosas y políticas reclamar la legitimidad de su poder bajo la creencia de que actúan en nombre de lo divino. Bakunin, al abordar este tema, subraya que la idea de un poder absoluto y divino fue utilizada a lo largo de los siglos para justificar la opresión y la injusticia. Al presentar a Dios como la fuente de todo poder, las instituciones eclesiásticas y los gobiernos autoritarios lograron consolidar su autoridad bajo la creencia de que su mandato no solo era legítimo, sino que estaba divinamente inspirado. El absolutismo divino no solo sostiene el orden cósmico, sino que establece un paralelo en la tierra, donde las estructuras de poder se justifican por el deseo de cumplir con la voluntad divina. Este poder divino es el principio que, al final, también se manifiesta en la dominación terrenal. Las monarquías, las aristocracias y las élites eclesiásticas han utilizado la justificación divina para legitimarse y perpetuar su control sobre las masas. La creación de un orden divino y absoluto también tuvo un impacto importante en la percepción que los seres humanos tienen de sí mismos y de su papel en la sociedad. En lugar de ver su vida como una experiencia autónoma y autogestionada, la humanidad, bajo la influencia del absolutismo divino, pasó a comprenderse como una criatura subordinada a la voluntad de un ser superior. La creencia de que el ser humano debía someterse a un poder infinito, cuyo propósito era insoslayable e impenetrable, resultó en una forma de pasividad existencial que despojó a los individuos de su sentido de agencia y autonomía. La humanidad se convirtió, en cierto modo, en una extensión del poder divino, cuya única función era aceptar su lugar dentro del orden establecido y someterse al destino que este poder había designado. Bakunin señala que esta sumisión no se limita a la dimensión espiritual o religiosa. En muchos casos, la religión y el absolutismo divino se integraron con las estructuras políticas, de modo que el poder divino y el poder terrenal se fusionaron en una unidad que parecía invulnerable. El cristianismo, en particular, desempeñó un papel fundamental en la creación de esta alianza entre lo divino y lo político. Las enseñanzas cristianas, con su énfasis en la obediencia, la humildad y el sacrificio, sirvieron para reforzar la aceptación del absolutismo divino y la sumisión al poder terrenal. La autoridad de los gobernantes fue presentada como una extensión del poder de Dios,
y los súbditos fueron enseñados a aceptar su posición dentro de la jerarquía social, bajo la promesa de recompensas en la vida eterna. Este enfoque tuvo un impacto devastador sobre la capacidad de los individuos para resistir las estructuras de poder. La promesa de una recompensa celestial y la amenaza de un castigo divino actuaron como fuerzas paralizantes en la sociedad, donde los individuos comenzaron a considerar cualquier intento de rebelión o desobediencia como una transgresión no solo contra el orden social, sino también contra el mismo poder divino. La sumisión al absolutismo divino, por lo tanto, se convirtió en una parte integral del control social, pues el miedo a la condena eterna impidió que las personas se levantaran en contra de las injusticias que experimentaban en la vida temporal. Bakunin también advierte que este tipo de relación entre la humanidad y el poder divino no es solo un fenómeno del pasado, sino que persiste en las formas modernas de opresión. A pesar de que las sociedades contemporáneas han evolucionado hacia sistemas políticos más democráticos y seculares, el principio del absolutismo divino sigue siendo una fuerza latente que se manifiesta en diversas formas de control. La idea de un poder absoluto, que no puede ser cuestionado ni desafiado, sigue siendo utilizada en los discursos políticos, religiosos y culturales para mantener el control sobre la población. El temor al castigo, ya sea divino o terrenal, sigue siendo una herramienta poderosa en manos de quienes ostentan el poder, pues mantiene a los individuos en un estado de sumisión y conformismo. Para Bakunin, la única forma de liberarse de esta opresión es desmantelar tanto el absolutismo divino como las estructuras de poder que lo sustentan. Esto implica no solo una ruptura con las ideologías religiosas que justifican la autoridad y la jerarquía, sino también una transformación profunda de las relaciones sociales y políticas. La verdadera emancipación solo puede lograrse cuando los individuos se liberen de la idea de que su destino está determinado por un poder trascendental e inalcanzable, y comiencen a concebirse como sujetos autónomos y responsables de su propio destino. Bakunin concluye que la superación del absolutismo divino y la sumisión del hombre solo puede lograrse mediante una revolución radical que no solo destruya las estructuras de poder, sino también las ideologías que las sustentan. Esta revolución debe estar dirigida a erradicar la concepción de un poder absoluto, ya sea divino o político, y reemplazarla con un modelo de organización social que se base en la libertad, la igualdad y la solidaridad entre los seres humanos. Solo cuando los individuos sean capaces de liberarse de las cadenas de la sumisión y la obediencia, podrán construir una sociedad verdaderamente libre y justa, donde el poder no sea centralizado ni absoluto, sino distribuido y controlado por todos los miembros de la comunidad. Capítulo 16. Dios, el vacío absoluto y la ficción del poder supremo. En este capítulo, Bakunin profundiza en la crítica filosófica y política sobre el concepto de Dios como el principio fundamental que ha servido para justificar la opresión y la dominación. De acuerdo con Bakunin, la idea de un poder supremo, omnipotente y trascendental ha sido utilizada históricamente para consolidar un vacío de poder que, en realidad, no tiene ninguna base racional o material. Este vacío absoluto es una construcción mítica, creada por las instituciones religiosas, que se presenta como la fuente última de toda moralidad y ley, pero que, en realidad, es solo una ficción, una invención que sirve para sostener un sistema de poder que favorece a las élites. La noción de un ser supremo, perfecto e inmortal, que trasciende el mundo material y gobierna sobre todo, ha sido una de las herramientas más poderosas de control utilizadas a lo largo de la historia. Según Bakunin, este vacío absoluto no es más que una manifestación de la incapacidad humana para entender el misterio de la existencia. En lugar de enfrentar los problemas reales y tangibles que aquejan a las personas, las religiones han creado una representación divina de poder que se presenta como la única verdad universal. Dios, en este sentido, se convierte en una figura intocable e inquebrantable, cuyo poder se impone de manera absoluta y sin posibilidad de cuestionamiento. Bakunin critica la forma en que las religiones monoteístas, especialmente el cristianismo, han promovido la idea de un Dios único, omnipotente y omnipresente, como el fundamento último del orden cósmico y político. Este concepto de Dios no solo ha servido para consolidar el poder de las instituciones religiosas, sino que también ha proporcionado una justificación para la opresión humana. En lugar de promover la libertad, la justicia y la igualdad, la creencia en un poder divino absoluto ha ayudado a mantener la sumisión de los individuos, al presentar el sufrimiento y la obediencia como virtudes necesarias para alcanzar la salvación. Lo que Bakunin subraya es que la figura de Dios, al ser inalcanzable y sobrehumana, ha funcionado como una figura simbólica de poder, pero en un sentido completamente abstracto. Este poder no tiene una existencia tangible ni verificable. Es un vacío que no puede ser tocado, comprendido o experimentado en la vida cotidiana. Sin embargo, este vacío ha sido esencial en la creación de una estructura de poder jerárquica y autoritaria,
en la que los gobernantes, los clérigos y las autoridades terrenales se presentan como los intermediarios entre los seres humanos y este poder divino. Este vacío absoluto no es solo una invención teológica, sino también una herramienta política que ha sido utilizada para mantener el control sobre las masas. El concepto de vacío absoluto también tiene implicaciones filosóficas profundas, pues implica que el poder divino, lejos de ser una fuente de justicia y libertad, ha creado un sistema de control que refuerza la opresión. La creencia en un ser supremo que dicta las leyes del universo y las normas morales se convierte en una forma de control intelectual y emocional sobre los individuos, quienes son enseñados a aceptar su sumisión sin cuestionar el origen o la legitimidad de esa autoridad. Este vacío se convierte en una cortina de humo que oculta los verdaderos mecanismos de poder en la sociedad, permitiendo que los que están en posiciones de poder se presenten como los legítimos representantes de la voluntad divina. Bakunin va más allá de una crítica religiosa superficial. Él cuestiona la propia naturaleza del poder absoluto. Según él, el concepto de un poder supremo y absoluto, ya sea divino o político, crea una ficción que deforma la percepción humana de la libertad. Esta concepción de un poder que trasciende la vida humana y la naturaleza crea una falsa sensación de orden y justicia, mientras que en realidad perpetúa la desigualdad y la opresión. El vacío absoluto no solo es un mito religioso, sino también un reflejo de cómo las estructuras de poder han sido diseñadas para mantener el control sobre la sociedad y evitar cualquier tipo de desafío a su autoridad. En lugar de aceptar la existencia de este vacío como una realidad incuestionable, Bakunin propone una visión radical de la libertad humana. La verdadera libertad, según Bakunin, solo puede alcanzarse cuando los seres humanos rechazan la idea de un poder absoluto y se liberan de las estructuras de autoridad que se presentan como naturales o divinas. La libertad humana debe basarse en la capacidad de los individuos para gobernarse a sí mismos y para crear una sociedad sin jerarquías ni dominación. En lugar de adorar un poder trascendental que no tiene ninguna relación con la realidad humana, las personas deben unirse y construir una comunidad basada en la solidaridad, la cooperación y la autonomía. Bakunin también critica la forma en que las religiones monoteístas, al presentar a Dios como un ser supremo que no está sujeto a las leyes de la naturaleza o a las limitaciones humanas, han despojado a los individuos de su capacidad de actuar en el mundo. Al enseñar que todo está predeterminado por la voluntad de Dios y que los seres humanos no tienen el control sobre su destino, se fomenta una actitud pasiva y sumisa en la sociedad. Esta pasividad, según Bakunin, es fundamental para la perpetuación del poder, pues impide que las personas cuestionen el orden establecido y se movilicen para cambiar las estructuras de poder. El vacío absoluto que Bakunin describe es también una crítica a la concepción moderna del poder, en la que el Estado y la autoridad política se presentan como figuras abstractas que están por encima de los individuos. En la misma línea que el poder divino, el poder del Estado se presenta como una entidad inamovible e incontestable. La idea de que el Estado tiene una autoridad inherente y absoluta es tan irracional como la idea de un Dios omnipotente. Ambos conceptos son ficciones que han sido impuestas a lo largo de la historia para justificar el dominio de unos pocos sobre las masas. Bakunin sostiene que solo cuando los seres humanos rechacen la creencia en el vacío absoluto, ya sea en forma de un Dios trascendental o de un Estado absoluto, podrán comenzar a construir una sociedad basada en la libertad y la igualdad. La verdadera liberación no se encuentra en la sumisión a un poder que no puede ser cuestionado, sino en la capacidad de los individuos para autogobernarse y tomar control de sus vidas y destinos. Es a través de este proceso de liberación del vacío absoluto que las personas pueden comenzar a imaginar un mundo diferente, un mundo donde la opresión y la injusticia sean reemplazadas por la cooperación, la equidad y el respeto mutuo. La crítica de Bakunin a la ficción del poder supremo es, en última instancia, una llamada a la acción. La emancipación humana solo será posible cuando los individuos se liberen de las ideas que han mantenido a la humanidad sometida durante siglos. Al rechazar tanto la concepción de un poder divino absoluto como la de un poder político absoluto, se abre la posibilidad de crear una nueva forma de organización social que no esté basada en la sumisión, sino en la libertad individual y colectiva. Capítulo 17. La teología como justificación del orden político. En este capítulo, Bakunin expone su crítica a la teología como el principal pilar justificativo del orden político, en especial del autoritarismo. Para él, la religión, en sus diversas formas, no solo ha sido un medio de manipulación espiritual, sino también un vehículo a través del cual se ha cimentado el poder de las élites gobernantes. La teología, según Bakunin, no se limita a brindar respuestas a las grandes interrogantes sobre el origen del ser humano o el sentido de la vida, sino que ha servido, de manera fundamental, para consolidar un sistema de dominación que subyuga al individuo en beneficio de un pequeño grupo de poderosos. La concepción teológica del orden político ha sido históricamente utilizada por los gobernantes para justificar su autoridad,
tanto en lo divino como en lo terrenal. La idea de un Dios omnipotente, cuyo poder está por encima de todo, se ha convertido en una justificación para la instauración de un poder humano que pretenda reflejar esa misma omnipotencia. Así, el soberano no solo se presenta como el representante de Dios en la tierra, sino como un intermediario entre lo divino y lo humano, un ser que, como reflejo del poder absoluto de Dios, está más allá de cualquier cuestionamiento. La monarquía divina y los gobiernos autoritarios, que son una manifestación directa de esta ideología, son el resultado de esta manipulación. Bakunin señala que, a lo largo de la historia, las religiones han proporcionado a los gobernantes un marco moral y filosófico para someter a las masas, no solo mediante la imposición de la fe, sino también a través de una narrativa que asocia la obediencia terrenal con la salvación divina. De esta manera, la autoridad política y la autoridad religiosa se entrelazan, alimentándose mutuamente para consolidar un sistema que favorezca a los poderosos y que someta a las clases subordinadas a una existencia de servilismo. La doctrina de la obediencia, la aceptación de la desigualdad y la pasividad frente a la injusticia social son elementos profundamente arraigados en las enseñanzas religiosas que, a través de la teología, han logrado imponerse como parte del orden natural. Bakunin critica con fuerza el papel de las instituciones religiosas en el mantenimiento de este sistema de poder. Las iglesias no solo sirven como instrumentos para la transmisión de doctrinas espirituales, sino que se convierten en actores activos en la administración de la política y en la perpetuación de estructuras sociales injustas. A través de la teología, las religiones han logrado vincular el poder político con el poder divino, creando una ideología que hace casi imposible cuestionar el orden establecido sin desafiar, al mismo tiempo, a la voluntad de Dios. La religión se convierte, de esta manera, en un mecanismo de control mental que refuerza la sumisión de los pueblos y la dominación de las élites. Un aspecto fundamental de la teología como justificación política es la creación de un orden divino que se presenta como natural e inmutable. En este orden, el sufrimiento y la pobreza no son vistos como problemas sociales, sino como aspectos inevitables de la vida humana, cuya aceptación es vista como una virtud espiritual. Este enfoque moralista disfraza las desigualdades económicas y sociales, permitiendo que las injusticias sean toleradas e incluso santificadas, bajo la premisa de que todo tiene un propósito divino. El poder divino y el poder terrenal se fusionan, y aquellos que cuestionan las estructuras de poder son etiquetados como rebeldes no solo contra el orden social, sino contra la voluntad de Dios misma. Bakunin sostiene que este tipo de justificación teológica de la política tiene profundas implicaciones en la percepción de la libertad humana. La religión, al presentar la obediencia como un deber moral y un medio para alcanzar la salvación, anula la capacidad crítica del individuo. De este modo, las personas son educadas para aceptar la opresión sin cuestionarla, ya que cualquier desafío al orden establecido es percibido como un desafío al orden divino. Este mecanismo de control social es una de las formas más efectivas de dominación, pues toca tanto el plano espiritual como el material, fusionando el poder político con el poder religioso en una estructura monolítica. Bakunin, por supuesto, no está haciendo una crítica a la fe religiosa en sí misma, sino a la instrumentalización de la religión por parte de los poderes establecidos para consolidar su dominio. La verdadera espiritualidad, en su visión, debe ser una cuestión personal e individual, libre de imposiciones externas. El problema radica en la manipulación de las creencias religiosas para justificar sistemas políticos que explotan a las clases bajas y mantienen a las élites en el poder. El pueblo, al aceptar la religión como un medio de justificación para el poder político, renuncia a su propia libertad y se convierte en víctima de una opresión tanto espiritual como material. Al comparar la teología con la política, Bakunin identifica el patrón común de la centralización del poder y la creación de una autoridad suprema que no puede ser desafiada. Así como Dios es presentado como un ser infalible e indiscutible, el poder político tiende a presentarse como algo igualmente absoluto, irrevocable y natural. Esta centralización del poder, que se justifica teológicamente, es el origen de la tiranía, pues evita cualquier forma de control o balance, sometiendo a la sociedad a la voluntad de un poder central que se presenta como la representación del bien absoluto. A lo largo de este capítulo, Bakunin también discute el rol de los intelectuales y las élites que, en nombre de la religión, han sido cómplices en la creación y mantenimiento de este orden. Los filósofos y clérigos, según Bakunin, se convierten en los ideólogos de este sistema de dominación, defendiendo la existencia de un orden divino e intocable que no debe ser cuestionado. La alianza entre las instituciones religiosas y las élites políticas crea una especie de farsa en la que las clases dominantes son vistas como legítimas, no porque hayan sido elegidas por el pueblo, sino porque se presentan como representantes del plan divino. El resultado de esta justificación teológica del orden político es,
Según Bakunin, un sistema profundamente injusto que oprime a la mayoría en beneficio de una minoría. Al presentar el orden político como una manifestación de la voluntad divina, cualquier intento de transformación social se convierte en un desafío no solo contra el poder terrenal, sino contra Dios mismo. Esta ideología refuerza la aceptación de la desigualdad y promueve la pasividad frente a las injusticias, lo que perpetúa la opresión y el sufrimiento. En conclusión, Bakunin sostiene que la teología, al ser utilizada como una herramienta de justificación política, destruye las bases de la libertad humana. La verdadera emancipación solo será posible cuando las personas rechacen la idea de que el poder político está vinculado a un orden divino y comiencen a construir una sociedad en la que la libertad, la igualdad y la solidaridad sean los principios fundamentales. La teología, en su interpretación autoritaria, ha sido uno de los principales instrumentos para mantener la tiranía y la opresión, y solo a través de la ruptura con este pensamiento se podrá avanzar hacia un futuro verdaderamente libre y justo. Capítulo 18. La creación del hombre por la divinidad. Mito y control. En este capítulo, Bakunin analiza de forma crítica la concepción tradicional sobre la creación del ser humano, tal como se presenta en las escrituras religiosas, especialmente en el cristianismo. A lo largo de la historia, la creación divina del ser humano ha sido presentada como un mito esencial que sostiene la estructura del poder teológico político. Según este mito, el hombre es una creación de Dios, un ser que debe someterse a su voluntad, vivir según sus leyes y obedecer su plan divino. Sin embargo, Bakunin ve en esta narrativa no solo un componente religioso sino un mecanismo de control social que anula la autonomía y libertad humanas. La figura del hombre creado por Dios, tal como se describe en la Biblia, presenta al ser humano como un ente dependiente, limitado, cuyo propósito es cumplir con las órdenes de su Creador. Esta representación no es solo una cuestión espiritual, sino una construcción ideológica que tiene repercusiones directas sobre el orden político y social. Para Bakunin, este mito sirve para justificar la existencia de una jerarquía entre el ser humano y su creador, una jerarquía que se extiende hacia las estructuras políticas. Al presentar al ser humano como una criatura creada con un fin divino, se refuerza la idea de que la obediencia a las autoridades terrenales también está justificada por un principio divino. De esta forma, el poder terrenal, al ser presentado como reflejo de un poder divino, se vuelve incuestionable. Bakunin señala que este mito no solo legitima la dominación de los gobernantes, sino que también destruye la autonomía del individuo. La idea de que el hombre es creado por Dios con un propósito predeterminado implica que su vida no le pertenece a él mismo, sino que pertenece a un orden divino que lo trasciende. En este sentido, el ser humano es reducido a un instrumento dentro de un plan divino, cuyo único propósito es someterse a la voluntad de un poder absoluto. Esta cosificación del ser humano justifica la opresión y la desigualdad, ya que las clases dominantes son presentadas como las encargadas de cumplir y hacer cumplir ese plan divino. El mito de la creación divina no solo refuerza la sumisión ante las autoridades, sino que también despoja al ser humano de su capacidad crítica y de su autonomía moral. Al presentar a Dios como la fuente última de todo orden y moralidad, se elimina la posibilidad de que el ser humano desarrolle su propia moralidad y ética independientemente de la autoridad divina. Esta dependencia de la divinidad para la definición de lo correcto y lo incorrecto anula la capacidad del ser humano para pensar y actuar libremente. La moralidad no es más un producto de la razón humana, sino una imposición externa que debe ser aceptada sin cuestionamientos. La visión de Bakunin va más allá de la crítica al mito en sí. El autor ve en este relato una estrategia consciente de los poderes políticos y religiosos para crear una mentalidad de sumisión y obediencia. La Iglesia, al asociar el poder divino con el poder político, logra consolidar un sistema de dominación que es presentado como natural e inamovible. La figura de Dios, omnipotente y omnipresente, se convierte en un modelo para los gobernantes terrenales, quienes se ven a sí mismos como los representantes de esa autoridad suprema. Esta ideología tiene profundas consecuencias para la organización social, pues crea una estructura de poder vertical en la que los individuos son percibidos como subordinados no solo a sus gobernantes, sino a una autoridad divina que legitima el orden existente. Bakunin también explora cómo este mito, al presentar al hombre como una creación de Dios, promueve una visión pasiva del ser humano. La existencia humana se ve como un proceso determinado por fuerzas ajenas a la voluntad del individuo. De esta manera, las personas son educadas para aceptar su lugar en la sociedad como algo predestinado y divinamente ordenado. La pobreza, la desigualdad y la explotación no son vistas como problemas sociales a ser resueltos, sino como pruebas divinas que deben ser aceptadas con humildad. La pasividad frente a la opresión es considerada una virtud, y cualquier intento de cambiar el orden establecido se interpreta como un desafío a la voluntad de Dios.
El autor también subraya cómo la idea de la creación divina refuerza la noción de la propiedad y el poder. Al concebir el mundo y a los seres humanos como creaciones de un poder superior, los gobernantes pueden presentarse como guardianes de ese orden divino, quienes tienen el derecho de administrar la creación según su propio criterio. Esta idea se extiende a la posesión de la tierra, los recursos y las riquezas, ya que todo lo que existe es visto como parte del plan divino. Así, el sistema de propiedad privada y la jerarquía social son presentados como una manifestación de la voluntad divina, y cualquier cuestionamiento a este sistema es visto como una herejía. En lugar de aceptar pasivamente el mito de la creación divina, Bakunin propone una visión radicalmente diferente, en la que el ser humano es el creador de su propio destino. El hombre, para Bakunin, no es una criatura predestinada que debe someterse a un plan divino, sino un ser libre y autónomo, capaz de decidir por sí mismo su destino y su moralidad. La verdadera emancipación, según Bakunin, solo puede lograrse cuando el ser humano se libera de las cadenas de la teología y asume su responsabilidad en la creación de su propio futuro. La libertad individual y colectiva, la solidaridad entre los hombres y la justicia social solo pueden alcanzarse cuando se rechaza la concepción teológica que coloca al ser humano como un instrumento de un plan divino, y se abraza la idea de una humanidad capaz de organizarse y de crear su propio destino. Este rechazo del mito de la creación divina es fundamental en la filosofía de Bakunin, ya que pone de manifiesto su visión de una sociedad en la que los seres humanos no estén subordinados a ninguna autoridad superior, sino que sean libres de crear sus propias estructuras sociales y políticas. La emancipación humana solo es posible cuando el individuo toma conciencia de su poder para transformar el mundo que lo rodea, sin recurrir a explicaciones teológicas que justifiquen la opresión y la sumisión. La verdadera creación del hombre, para Bakunin, radica en su capacidad para liberarse de las estructuras que lo encadenan y en su capacidad para actuar como un ser libre y responsable en un mundo que es obra de sus propias manos. En conclusión, el mito de la creación divina, según Bakunin, ha sido uno de los instrumentos más poderosos para la perpetuación del poder y la sumisión. La idea de un hombre creado por un ser divino, destinado a vivir bajo su voluntad, ha servido para consolidar la jerarquía social, el autoritarismo y la desigualdad. Sin embargo, la verdadera liberación solo puede alcanzarse cuando los seres humanos se despojan de esta concepción y se convierten en los creadores de su propio destino, liberándose de las cadenas de la teología y abrazando una visión de la vida basada en la libertad, la igualdad y la justicia. Capítulo 19. El castigo divino y la esclavitud social. En este capítulo, Bakunin profundiza en la relación entre el concepto de castigo divino y el sistema social que somete al ser humano a una constante servidumbre. Según la doctrina cristiana, el castigo divino es una forma de corrección impuesta por Dios para redimir a la humanidad de sus pecados. Esta noción, si bien arraigada en la tradición religiosa, tiene profundas implicaciones en las estructuras de poder que han dominado a lo largo de la historia. Bakunin sostiene que el castigo divino, al igual que otros aspectos de la teología cristiana, ha sido manipulado para justificar la esclavitud social, el sometimiento y la opresión de los individuos. El castigo divino, tal como se presenta en la doctrina cristiana, es la manifestación de la justicia de Dios ante el pecado. Es la sanción que recae sobre aquellos que han desobedecido sus mandamientos, una corrección destinada a restaurar el orden moral en el universo. Sin embargo, Bakunin argumenta que esta concepción de castigo no es solo una cuestión religiosa, sino un instrumento ideológico al servicio de las clases dominantes. Al presentar el castigo como un acto divino, se legitima la existencia de la opresión social como parte de un orden cósmico necesario y justo. De esta forma, las desigualdades sociales, la pobreza y la explotación de las masas son vistas no como el resultado de un sistema injusto, sino como un castigo que se impone sobre los individuos debido a su pecado original. Este concepto de castigo divino tiene consecuencias devastadoras para la conciencia colectiva. En lugar de ver la injusticia social como un fenómeno humano, producto de la acción de los poderosos, el castigo divino convierte a las víctimas de la opresión en culpables de su propia condición. Según esta visión, la pobreza y el sufrimiento no son el resultado de un sistema económico o político injusto, sino una manifestación de la ira de Dios. La solución a esta situación no pasa por la lucha contra las estructuras de poder, sino por la resignación ante el destino y la búsqueda de la redención a través de la fe y la obediencia. Bakunin señala que el concepto de castigo divino también ha sido utilizado para justificar la esclavitud y la explotación. La aceptación del castigo como una corrección necesaria implica que los individuos deben aceptar su lugar en la jerarquía social, sin cuestionar la legitimidad de la autoridad que los somete. La esclavitud no es vista como una injusticia que debe ser erradicada, sino como una pena divina que debe ser aceptada con humildad y paciencia. Esta ideología, profundamente arraigada en la religión,
refuerza la pasividad de los oprimidos, impidiéndoles reconocer su derecho a la libertad y la igualdad. El castigo divino también está vinculado a la noción de culpa, que Bakunin critica enérgicamente. La culpa es una construcción psicológica que impide al individuo tomar control de su propia vida y reconocer las causas reales de su sufrimiento. Al presentarse como una consecuencia del pecado, la culpa se convierte en una herramienta para el control social, ya que distrae al ser humano de los factores materiales y sociales que perpetúan su opresión. La culpa no permite que el individuo se dé cuenta de que la esclavitud y la pobreza son productos de un sistema económico y político que beneficia a unos pocos y explota a las mayorías. En este sentido, el castigo divino también se relaciona con la sumisión y la aceptación pasiva de la autoridad. Al aceptar que el sufrimiento y el castigo son parte del plan divino, el ser humano se somete sin resistencia a las estructuras de poder que lo oprimen. El castigo divino, como concepto religioso, se convierte en la justificación para la existencia de un orden social desigual, donde las clases dominantes imponen su voluntad sobre los oprimidos bajo el pretexto de un mandato celestial. Bakunin también subraya cómo esta visión del castigo divino refuerza la idea de que el ser humano debe someterse a un poder superior, ya sea Dios o el Estado. La figura del gobernante se presenta, en muchas culturas, como un representante de la voluntad divina. De esta manera, el poder terrenal se legitima a través de una interpretación religiosa que ve al monarca o al líder político como el encargado de imponer el orden divino en el mundo. Esta conexión entre el poder político y la religión es una de las principales fuentes de opresión en las sociedades humanas, ya que no solo se justifica la dominación, sino que también se presenta como un deber moral que trasciende cualquier cuestionamiento. El concepto de castigo divino, entonces, tiene una doble función. Por un lado, legitima la injusticia social y la explotación, y por otro, despoja a los oprimidos de su capacidad de resistencia. El sufrimiento se convierte en un medio para alcanzar la salvación, y la opresión es vista como un camino hacia la redención. De esta manera, la religión y el poder político se entrelazan para crear un sistema de control absoluto que impide que los individuos reconozcan su capacidad para cambiar su destino. Sin embargo, Bakunin no se limita a criticar el concepto de castigo divino en sí mismo, sino que propone una alternativa basada en la acción humana. La verdadera liberación, según Bakunin, solo puede alcanzarse cuando los individuos se liberan de la opresión impuesta por la ideología religiosa y se dan cuenta de su poder para transformar el mundo. La lucha contra el castigo divino no es solo una cuestión de rechazo de la autoridad religiosa, sino una lucha por la emancipación de las estructuras sociales que mantienen a las masas sumidas en la esclavitud. La conciencia de que el sufrimiento humano no es una consecuencia de un plan divino, sino el resultado de un sistema injusto, es el primer paso hacia la liberación. Bakunin argumenta que solo cuando los seres humanos se liberen de la visión religiosa del castigo y la culpa, podrán construir una sociedad verdaderamente libre e igualitaria. Esta sociedad no estará basada en la sumisión a un poder divino o terrenal, sino en la autonomía de los individuos y la solidaridad entre ellos. La emancipación del ser humano, por tanto, implica una ruptura con los mitos y las ideologías que lo mantienen sometido, y un compromiso con la construcción de una sociedad en la que la libertad y la igualdad sean los pilares fundamentales. En conclusión, el castigo divino, lejos de ser una herramienta de corrección moral, es un mecanismo de control social que justifica la esclavitud y la opresión. Al presentar el sufrimiento como un castigo necesario, se legitima un orden social desigual y se impide que los oprimidos reconozcan su derecho a la libertad. La verdadera liberación solo puede alcanzarse cuando los seres humanos se liberen de esta visión teológica y asuman su capacidad para transformar el mundo. Solo entonces podrán construir una sociedad basada en la justicia, la solidaridad y la emancipación humana. Capítulo 20. Hacia la emancipación, la destrucción del Estado y la libertad. Este capítulo es, sin duda, el clímax de la obra de Bakunin, donde se sintetizan sus ideas acerca de la opresión, el poder y la liberación humana. La emancipación de la humanidad, según Bakunin, solo será posible a través de la destrucción radical del Estado. El concepto de Estado, tal como lo entendemos en las sociedades modernas, es visto por Bakunin como el mayor obstáculo para la libertad y la dignidad humana. El Estado, en sus diversas formas, es una máquina de opresión que se alimenta del sufrimiento, la sumisión y la explotación de los individuos. Bakunin denuncia la existencia de un poder político que se erige como una estructura ajena a la voluntad del pueblo, al mismo tiempo que reprime los impulsos naturales del ser humano hacia la libertad. A lo largo de la historia, el Estado ha sido la herramienta principal utilizada por las élites para someter y controlar a las masas. Sin embargo, esta estructura de poder no es eterna ni inmutable. La lucha por la emancipación es, en última instancia, la lucha por destruir esa estructura,
liberar al individuo de sus cadenas y permitir que la humanidad florezca en su verdadera capacidad de autorrealización. Para Bakunin, la libertad no puede ser concebida como una concesión del poder estatal, ni mucho menos como un producto de un orden jurídico impuesto. La libertad es algo inherentemente humano, algo que reside en la capacidad de los individuos para determinar su propio destino sin la interferencia de una autoridad externa. La verdadera libertad, por tanto, solo se alcanza cuando se erradica la dominación política y social, cuando el ser humano deja de ser un instrumento de la maquinaria estatal y empieza a vivir plenamente como sujeto autónomo y soberano. La destrucción del Estado, para Bakunin, no es un acto violento por sí mismo, sino un proceso de liberación colectiva que tiene lugar a través de la conciencia, la acción política y la organización social. Para lograr la emancipación, es necesario que las clases oprimidas, especialmente el proletariado, tomen conciencia de su situación y se movilicen para destruir las estructuras de poder que los mantienen subordinados. Este proceso de liberación no puede ser obra de una élite iluminada, ni debe esperar la acción de un líder carismático. Debe ser el resultado de una acción colectiva en la que cada individuo juegue un papel activo en la transformación del orden social. Bakunin subraya que la abolición del Estado no debe ser vista como una mera sustitución de una forma de poder por otra, sino como una verdadera revolución en la que los seres humanos se liberen de todas las formas de autoridad que limitan su libertad. La creación de una sociedad sin Estado no implica simplemente la desaparición de las instituciones políticas, sino la construcción de una nueva forma de organización social en la que los individuos puedan vivir en armonía y cooperación, sin necesidad de recurrir a la coerción ni a la violencia. En este contexto, Bakunin propone la creación de comunidades libres y autónomas que funcionen sobre la base de la solidaridad y el mutuo apoyo. Estas comunidades serían el núcleo de una nueva organización social, donde los individuos se gobernarían a sí mismos a través de la democracia directa y la participación activa en la toma de decisiones. No habría lugar para las jerarquías ni para las estructuras autoritarias. La igualdad y la libertad serían los principios fundamentales que regirían la vida en estas nuevas comunidades. Este proceso de emancipación, según Bakunin, no es una tarea fácil ni rápida. La destrucción del Estado y la creación de una sociedad libre requieren un cambio radical en la conciencia de los individuos y una transformación profunda de las estructuras sociales y económicas. La resistencia del poder establecido será feroz, pues aquellos que se benefician de la opresión lucharán con todas sus fuerzas para mantener su dominio. La historia, a lo largo de los siglos, ha demostrado que las élites siempre buscarán perpetuar su control, utilizando para ello tanto la violencia como la manipulación ideológica. Sin embargo, Bakunin es optimista en cuanto a las posibilidades de éxito de la revolución. La opresión y la explotación han creado un caldo de cultivo para la rebelión, y las clases oprimidas, al tomar conciencia de su propia fuerza, podrán derribar las barreras que las separan de la libertad. La conciencia de clase es el motor que impulsa el proceso de liberación, y la solidaridad entre los oprimidos es la clave para vencer la división y la fragmentación que las élites han fomentado para mantener su poder. El autor también destaca la importancia de la educación en este proceso. La emancipación no es solo una cuestión de acción política, sino también de transformación intelectual y moral. Es necesario que las personas comprendan los mecanismos de opresión y se liberen de las cadenas ideológicas que el Estado y la religión han colocado en sus mentes. La educación debe ser un medio para desarrollar la autonomía crítica de los individuos y fomentar una cultura de libertad y cooperación. La educación liberadora, por tanto, es uno de los pilares fundamentales para la creación de una nueva sociedad. El proyecto de Bakunin también implica una crítica al socialismo autoritario, en particular al modelo marxista de dictadura del proletariado. Para él, cualquier forma de poder político, incluso si proviene de las clases oprimidas, es incompatible con la libertad. El Estado, en cualquier forma que adopte, es una institución que tiende a reproducir las mismas relaciones de dominación y coerción que se encuentran en las sociedades capitalistas. Por lo tanto, el camino hacia la emancipación no pasa por la toma del poder estatal, sino por su destrucción radical y su sustitución por formas autónomas y descentralizadas de organización. En este sentido, Bakunin rechaza la visión de una revolución que se limite a un cambio en las élites gobernantes. La verdadera revolución consiste en la creación de una sociedad completamente nueva, en la que la libertad y la igualdad no sean meros ideales abstractos, sino principios vividos en la práctica cotidiana. La emancipación no es un proceso que se puede delegar en una clase política o un líder, sino que debe ser asumido por cada individuo como una tarea colectiva y un compromiso moral con la humanidad. El capítulo concluye con una llamada a la acción. El tiempo para esperar ha pasado. La lucha por la emancipación es urgente, y cada día que pasa sin que se destruya el Estado, se perpetúa la esclavitud social. La liberación de la humanidad no es una utopía lejana,
sino una posibilidad concreta que puede alcanzarse a través de la acción decidida y la voluntad colectiva de transformar el mundo. La destrucción del Estado es el primer paso hacia una sociedad verdaderamente libre, en la que cada individuo pueda vivir con dignidad, sin la amenaza constante de la opresión. En conclusión, la emancipación humana solo será posible cuando logremos destruir el Estado, una institución que es la base misma de la opresión y la explotación. Esta destrucción no solo implica la abolición de una estructura política, sino la creación de una nueva forma de organización social basada en la autonomía, la igualdad y la libertad. La revolución no es solo una cuestión de cambiar las condiciones materiales, sino de transformar la conciencia humana, liberándola de las ideologías que han mantenido al ser humano en la esclavitud. Solo entonces, cuando el Estado haya sido destruido, podremos comenzar a construir una sociedad verdaderamente libre, justa y solidaria, donde la humanidad pueda alcanzar su pleno potencial. Gracias por escuchar este capítulo en mi canal. Si te ha gustado y deseas seguir explorando más sobre estos temas profundos y transformadores, no olvides suscribirte y compartirlo con quienes también buscan una reflexión profunda sobre la libertad, el poder y la humanidad. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido que inspire y fomente el pensamiento crítico. Nos vemos en el siguiente capítulo.